Cae la tarde en nuestra ciudad, en el Valle del Aburrá y en todo Antioquia. Y para nosotros, la primera mesa de opinión de Antioquia, aquí, muy juiciosos, trayéndoles mucha información. Agradeciéndole a todos nuestros seguidores, las personas que nos apoyan, los que nos escriben, que ya son demasiados, ténganos paciencia, tratamos de contestarle a todo el mundo. Nos encanta estar conectados con ustedes porque pensamos que ese es nuestro deber, tener un contacto directo con todos ustedes y de una u otra forma tratar de exponer o contar sus diferentes quejas o denuncias en el programa. Algún televidente un día me dijo, no se deberían llamar mesa de trabajo, sino mesa de opinión, y tenía toda la razón. Una mesa de trabajo soluciona las cosas, nosotros no podemos sino denunciar, contar, insistir, persistir y no desistir en todo ese acontecer de Antioquia y de todos nosotros los ciudadanos. Qué bueno, señores de la mesa, bienvenidos. Hoy Germán y yo con colores claros, Duber un gris oscuro, Germán José con verde militar. El verde nacional. Verde, no. Sí, mi teniente. Por Dios, mi teniente. Liliana con flores, bonito. Sí, señor. Usted, doña Olina, como siempre, tan elegante. Muchas gracias. Ella es la mujer sobria de la mesa. Muchas gracias. Doña Yasmín. Con muy un poncho. Muy juvenil. Muy lindo. Muy juvenil. Y doña Jimena Jiménez, qué placer, como siempre, tenerla aquí en la mesa. ¿Cómo está? Nacho, muy bien, cargada de muy buenas noticias hoy del municipio de Envigado, muy interesantes. Muy bien. Entonces vamos con nuestra sección de Envigado. Doña Jimena, ¿qué nos trae? Vean, Nacho, hoy les cuento, aquí tengo un dato no muy positivo, pues dice que la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud dice que los suicidios causan más muertes que las mismas guerras. Entonces esto es como un dato muy triste y por supuesto ese es mi tema a tratar el día de hoy. Traje una invitada muy especial. Ella es Luz Dari Salazar, directora del Programa de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud del municipio de Envigado. Bienvenida, directora. ¿Y cómo es eso que los suicidios causan más muertos que las guerras? Muy buenas tardes para todos, muchas gracias por la invitación y sí, esa es una nota bien dura porque uno se imaginaría pues que, y sabe uno que en la guerra muere mucha gente, pero qué tan triste que hayan personas, quién sabe con qué dolor, con qué cantidad de sufrimiento que ellos mismos deciden que no quieren seguir viviendo. Y esa es una noticia que a nivel internacional, o sea, a nivel mundial, es el primer lugar, pero que en ese sentido, pues en el área metropolitana no somos ajenos también a esto y en el municipio de Envigado. Directora, precisamente para ustedes prevenir este tema de problemática de salud mental, ustedes en el municipio de Envigado, tanto en la zona rural como en el centro de la ciudad, están haciendo un levantamiento de datos de todas las personas para prevenir este tipo de situaciones. Cuéntenos un poco ustedes cómo están haciendo ese levantamiento de datos. Bueno, el municipio de Envigado viene desde hace muchísimos años realizando una labor de programas de prevención de las adicciones y de promoción de la salud mental. Pero resulta que siempre vemos pues que como que no le apuntamos a lo que es, porque seguimos teniendo una cantidad de suicidios, seguimos teniendo una cantidad de personas que consumen drogas, personas con ansiedades, con depresiones, esquizofrénicos. Entonces, en la administración del doctor Raúl Cardona decidimos con él que es mejor tener un dato de un estudio científico. En ese sentido, pues hicimos un convenio con la Universidad del CES. Ellos tienen, si bien el instrumento que estamos aplicando tiene toda la validez de la Organización Mundial de la Salud, tiene este instrumento algo importante y es una aprobación de Harvard para aplicar unos logaritmos que hacen que el estudio que nosotros estamos realizando en este momento en Envigado lo podamos comparar con otras ciudades y otros estudios similares del mundo, de acá de Colombia, por ejemplo Itagüí, Medellín ya lo hicieron, entonces vamos a poder mirar a ver cómo estamos en Envigado, qué es lo que está pasando en realidad en el tema de salud mental. Todavía no tiene información, todavía no tienen datos. En este momento estamos recogiendo la información de salud mental. Pero si hay unos datos, por ejemplo, hace poquito Envigado celebró 65 días sin homicidios, pero ¿cuántos llevamos con personas que se han suicidado en el municipio de Envigado? ¿Usted nos puede dar ese dato de? Sí, en este momento tenemos 10 suicidios. Y en lo que... Este año.
de este año. Y en lo que se tiene identificado, o sea, en lo que ya ha pasado, de pronto han empezado a hacer como una caracterización de las edades, o sea, están entre tal y tal, tantos años. Nosotros jóvenes, hacemos adultos. un procedimiento que se llama autopsia psicológica. La autopsia psicológica es ya reportado el dato, ya no hay nada que hacer, pero entonces un profesional experto en el tema va y hace la recolección de información con la familia, con la EPS, con los vecinos, el lugar donde trabajaba, y empezamos a mirar, a ver, ¿qué fue lo que motivó en esta persona quitarse la vida? Y hemos encontrado, por ejemplo, en los 15 suicidios que tuvimos en el año 2016, encontramos, por ejemplo, que ninguno fue por factores económicos, que en la mayoría de los casos, pues que empezaban desde los 22 años, pero por ejemplo ya este año empezamos desde los 15 años. Pero el año pasado desde los 22 años y por ejemplo había algunas cosas en común. La mayoría habían consultado por depresión, pero también la mayoría en la institución de salud no le habían hecho un seguimiento a esa enfermedad de salud. Ahí va mi siguiente pregunta. Por ejemplo, de esas personas que usted dice que han intentado suicidarse, quienes han ido a consultar a los diferentes hospitales, ¿ellas tienen un seguimiento por parte de ustedes o quedan a la deriva? Bueno, entonces hay un sistema de reporte de información en todo Colombia que se llama el Civigila. Todas las personas que van a los hospitales, pues dependiendo de qué se enferman y todo, se debe reportar. Pero resulta que este sistema de información nos dice también lo que tiene que ver con suicidio y con intento de suicidio. Entonces, por ejemplo, este año llevamos 10 suicidios, pero llevamos 148 intentos de suicidio. Y lo que nos dice la evidencia científica es que las personas como que van puliendo la manera de hacer ya esa parte. ¿Y de qué manera? O sea, ¿cuál es la forma o el mecanismo que utilizan el más recurrente? Bueno, entonces, para suicidio, pues el dato de las autopsias psicológicas nos ha mostrado que la mayoría son por ahorcamiento y por lanzarse al vacío. No le puedo creer. En rango de edades de... Y, por ejemplo, el año pasado que empezamos desde los 22 años, pero por ejemplo este año que llevamos 10, llevamos 3 que son personas jóvenes. Sí. 3 que son personas adultas jóvenes, pero llevamos 4 adultos mayores. ¿Qué es un adulto joven? Mujeres. Adulto Pues, ¿desde joven, qué edad queda? de 30. adulto joven es antes de los 55 años, Ya. Y adultos ¿cierto? mayores más. Y ya De a 70. partir de los 55 Yo años. por otro lado soy adolescente. Yo tengo una ¿Cuántas inquietud. mujeres, cuántos hombres? Está repartido mitad y mitad, aunque nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en las autopsias que los hombres son mucho más efectivos en el sentido ya cuando hay el intento. O sea, hay un mayor índice de intentos de suicidio en las mujeres y algo como más efectivo en los hombres. en la parte de los hombres. Yo tengo una ¿cierto? inquietud, doctora. ¿Es fácil detectar de pronto algunos signos de alarma, de alerta, para que la gente diga, ojo, que aquí puede estar un posible suicida? Claro que sí. Entonces ya con, por ejemplo, estos 148 casos que nosotros que nos reportaron, a cada uno de ellos nosotros les hacemos al menos 3 visitas domiciliarias con un equipo especializado de la Secretaría de Salud. ¿Para qué? Primero, pues venga, usted no está solo, venga familia, porque la familia se asusta mucho, venga a ver qué fue lo que pasó. Algunos inclusive coinciden en que yo no me quería matar, yo quería era dormir largo, mucho rato, dormir una semana. Pero algunos de pronto, de los que murieron por sobredosis de algún medicamento, a lo mejor tenían esa intención no de morirse, sino de, ¿cierto?, de dormir y de como de apaciguar esas descansar. angustias, ¿cierto? Rigo Villa le pregunta, ¿se puede reconocer a una persona que quiere Esa fue la pregunta tomar que esa yo acabo- decisión? Esa fue la pregunta que yo acabo de Eso, hacer. entonces nosotros a partir de esas visitas hemos detectado que hay muy poca información en todos nosotros. Ok. No sabemos detectar esas señales de alarma. Las personas, inclusive nosotros tenemos dentro del equipo un psiquiatra que le está haciendo capacitación, por ejemplo, a los médicos. Muchos médicos no saben detectar eso. Cuando llega una persona a urgencias, a veces el personal médico, algunos, no digo todos, se enojan. Vea, la próxima vez hágase más duro. Vea, la próxima vez mezcle esto con esto. Entonces uno dice, en un momentico, no le dé ideas. Ah, es que no es sino por llamar la atención. Seguramente él no quería morirse, sino llamar la atención. Hay muchas maneras de llamar la atención. Esta persona, porque decidió por ese lado, ¿cierto? Entonces, no le demos ideas. Venga, además contamos con una cosa muy difícil acá en Colombia y es que el número de psiquiatras no es suficiente.
y nuestro sistema de salud no es oportuno. Entonces, primero, pues vos necesitas la cita con el psiquiatra por una depresión, por ya un intento de suicidio, y hemos detectado en esas visitas y acompañamiento que hacemos es que nunca te dan la cita con el psiquiatra, nunca te vio el psiquiatra, o cuando ya te dan la cita, pues vos ya pagaste particular, ¿cierto? De cierta manera, a nosotros como medios de comunicación nos hacen una advertencia cuando ocurren esos casos de suicidio o cuando se tiran al metro, que es de pronto lo más recurrente, que dicen no hable de eso porque se contagia y se vuelve un efecto dominó. ¿Cómo hablar del suicidio? Pero sin el ánimo o la intención de que se incite a que se haga. Eso, entonces es cierto que el intento o los suicidios como tal generan como una especie de efecto dominó, como tú decías, porque las personas que de pronto tienen dificultades dicen, ve, yo como también. que se les despierta ese... Sí, entonces uno dice, bueno, si ya es el suicidio, no, pero hablemos antes de. Entonces también estamos capacitando a los docentes porque hemos detectado que en la mayoría de los casos fueron los primeros a los cuales estas personas acudieron. No, profe, voy perdiendo el año, no, yo no quiero seguir viviendo, es que no ve, yo soy un fracasado. Y uno empieza a escuchar casos de suicidio en esta época del año o en noviembre cuando los chicos pierden el año, ¿cierto? Entonces, venga, profe, sepa escuchar, sepa los síntomas, venga, comisarios de familia. En la comisaría de familia siempre se atienden problemas a nivel familiar, por abuso sexual, por violencia intrafamiliar, por consumo de drogas, un montón de cosas. Si a mí, por ejemplo, ¿cómo estará la salud mental de estas mamás o de estas familias que en estos últimos 2 meses sus hijos murieron de 2 añitos, de 3 añitos, maltratados y abusados sexualmente? Sí. Ya sabemos que los bebés se murieron, pero ¿cómo están ellos? Y ese caso está en la comisaría de familia. Entonces también estamos formando a los comisarios de familia y a todos sus equipos de trabajo para que sepan detectar, para que no dejen esas personas tiradas, para que no sean después el dato que nos va a decir, ve, se suicidó. Entonces, directora, cuando les entreguen a ustedes este estudio, ahí ya saldrán todas las campañas y todos los planes preventivos, paliativos, todo lo que habrá que hacer con la comunidad. Claro, ya con datos, nosotros estamos interviniendo con los datos que tenemos, pero ahí sí vamos a tener unos indicadores muy claros para poder desarrollar ya nuestros programas. No me quedaron claros, volviendo con la pregunta de Germán y de Nacho, los signos de alarma. Bueno, o sea, no nos respondió. Ajá, bueno, signos de alarma. Hablar de quererse morir. Por ejemplo, hablar que la vida no tiene sentido, no tener un proyecto de vida claro, pero sentir inclusive que es mejor no vivir, ¿cierto? Esas cosas, por ejemplo, son bien importantes saberlas escuchar, porque nos han enseñado que perro que ladra no muerde. Entonces, si él dice que es que no quiere vivir, es que está llamando la atención. Entonces, no le hagan caso, no le preste atención a eso. Depresiones, consumo de sustancias psicoactivas, porque las sustancias psicoactivas generan algunos en el organismo unos efectos de depresión o el guayabo moral. Entonces, esas cosas también son alarmas. Si hay una persona que consume drogas, tiene sus guayabos morales o en los guayabos de licor, le da el guayabo moral, la depresión, usted tiene que prestar atención a eso. ¿Usted qué profesión tiene? Psicóloga. Usted es psicóloga. ¿Quién se suicida es cobarde o es muy valiente? Realmente eso todavía es como la gallina de huevo, ¿sí o no? ¿cierto? Sí, todavía no se sabe. ¿Usted qué piensa? Yo me estaba pensando en eso. O sea, ¿es muy cobarde o es muy valiente? Yo me quedo con que es muy valiente. Yo no sería capaz, pues, como pan y pegarme un tiro. Sobre todo por el sentido de supervivencia que todos los seres humanos tenemos. Claro, pero es la pregunta del millón. Claro, hicimos una investigación sobre las personas que intentaron suicidarse en el año 2015 en el municipio de Envigado. Y se les preguntaba cuál era la intención de muerte, lo que yo les decía un poquito ahora. Más de la mitad de las personas no tenían intención de muerte. Entonces, inclusive ellos lo expresan... Más un acto impulsivo. Sí, lo expresan como, ¿qué pasó? Yo no sé por qué me tiré por el balcón. Y tenemos varios casos, ¿cierto? Una odontóloga, por ejemplo, en Envigado, de 22 años, se nos tiró ahora de un 7º piso hace unos 2 meses y se mató. A partir de que llega y hay una discusión con el papá y la mamá, seguramente porque llegó tarde después de una rumba, ¿cierto? Ella, en un acto impulsivo, se tira. Pero también tenemos una niña de 15 años donde el papá y la mamá estaban discutiendo. Y ella viven en un 5º piso y ella se tira. Esta niña no se murió.
Un acto impulsivo puede terminar en la muerte. Eso, se fracturó columna, pelvis, rodillas, tobillos, listo. Pero hemos tenido la oportunidad de hablar con ella y dice, no, yo lo que quería era que ellos dejaran de pelear. Yo no quería morirme, pero yo no sé, pareciera como que hay un espacio de nebulosa en el pensamiento, como que vos decís, por acá salgo de esta problemática. Muy probablemente algunos no querían morir. Oígame, doctor, y cuando son así calladitos como dudan, tan ensimismados, Calladito. comiendo el dedo, me preocupo. Y con tanto Doctora, no vaya a que trague ese micrófono y se ahogue con él. ¿Ah? Directora, teléfonos, ubicación de la oficina de la Secretaría de Salud para aquellos envigaños que de pronto en este momento ya estén evidenciando estos síntomas y tengan problemas de salud mental, ¿dónde los pueden ubicar ustedes? Bueno, estamos en la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud de Envigado queda al lado de la Escuela Fernando González, que es patrimonio arquitectónico, al frente de la Escuela de Artes Débora Arango, ¿cierto? Ahí en el barrio Mesa. Y pueden ubicarnos en el 339-4000 y la extensión 4646. Gracias, doctora, y usted me va a contar su agenda cultural. Claro que sí, Nacho. Pues les cuento que la Dirección de Cultura del municipio de Envigado en este momento abrió una convocatoria llamada Estímulos al Talento Creativo Envigado 2017 y tenemos en vivo a la directora de la Dirección de Cultura, Claudia Uribe, quien ella específicamente nos va a contar de qué se trata esta convocatoria. Ay, me dicen que no la tienen en este momento, bueno, entonces, pero entonces ahorita, Nacho, cuando podamos recuperar yo me encargo de ¿la podemos pasar? Sí, señor. Claro que sí, bueno, Nacho. Jimena, muchas gracias, doctora, la felicito. Qué rico hacer todos estos trabajos, tener el conocimiento para uno poder prevenir. Muchas gracias. Gracias a ustedes dos, como siempre, tan querida doña Jimena Jiménez. Una pausa, volvemos. Pues bien, continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia, porque en Antioquia tenemos de qué hablar. Voy con usted, José Fernando Gil. ¿Sabe algo del orgullo paisa? ¿Qué tan cierto es que este equipo de pronto se acaba? No sé, Nacho, ¿le puedo hablar del orgullo que podemos tener los paisas? Cuente. Y el orgullo que podemos tener los paisas ¿Es porque... No. Ah, bueno. Es porque salió el estudio Merco de reputación en Colombia. Y este estudio de reputación en Colombia, imagínense que en los primeros lugares... Esto es una encuesta grandísima. En los primeros lugares arrojó, primero Bancolombia, mejor reputación. Segundo, Nutresa. Tercero, Alpina, no es de la región. Cuarto, Argos, Cementos Argos, de la región. Quinto, EPM, de la región. Sexto, Bavaria. Séptimo, Éxito, que tiene dueños extranjeros, pero es de la región. Octavo, Grupo Sura. Noveno, Ecopetrol. Y décimo, Corona, de la región. En otras palabras, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de las 10 primeras empresas en el estudio reputacional que se le hace con diferentes grupos de interés, analistas financieros, gerentes de compañías, sindicatos, periodistas, ONGs, en fin, 7 de las 10 primeras son organizaciones antioqueñas. Muy buen dato, excelente. Y en lo que tiene que ver con líderes, el primero es Arturo Calle, le sigue Carlos Ignacio Gallego, después está Bojanini. Carlos Ignacio Gallego llega a tener reconocimiento, vea usted. Sí, señor. Pero entonces esa encuesta le hicieron dentro de los mismos empresarios. Sí. Ah, bueno. Pues no, y Carlos Ignacio Gallego es Bancolombia. No, Carlos Ignacio Gallego es Nutresa. Ah, es Nutresa, sí señor, claro. Nutresa. Sí, es Nutresa. Bojanini, como le digo, tercero, Carlos Mario Giraldo cuarto, Luis Carlos Sarmiento quinto, Juan Carlos Mora, Bancolombia sexto. Perfecto. Entonces le estoy hablando que en los 6 primeros hay 1, 2, 3, 4... En los 6 primeros hay 5 antioqueños. ¿Será porque te choca tanto a algunos dirigentes de Bogotá y nos tienen tanta envidia? Eso es lo que va pasando. No le tenía su dato de orgullo paisa, pero le tengo bueno, este pero de mucho orgullo paisa. Si es deportivo y está como el ambiente ciclístico muy triste con ese cuento de este equipo. Sí, señor. Podríamos averiguar. Nacho, para mí el suicidio es valiente, el intento de suicidio es cobardía, morirse es un designio de Dios, nos dice don Diego Roldán. Y entre otras, como no nos queremos morir, precisamente mañana va a haber un simulacro a nivel nacional. Lili, ¿qué va a pasar? Sí, señor, se va a realizar un simulacro a nivel nacional, la ciudad de Medellín va a participar. Hoy el AGRED anunciaba que son cerca de 250 entidades o empresas que se van a unir a este simulacro. En la ciudad
va a ser un simulacro relacionado con temas sísmicos. Van a participar cerca de 90.000 personas, esto va a ser a las 10 de la mañana. Lo que dice la administración municipal es estar calmados durante este simulacro. A las 10 suenan las sirenas y la idea es que las personas que se encuentran en los diferentes establecimientos evacúen. Ahí está, Nacho, lo que muchas veces hemos hablado. Yo no sé de qué nos sirve un simulacro tan avisado, pero bueno, ahí está. Claro que también si no se avisa, pues la gente como que se angustia, pero yo digo que eso sería lo único real que podría uno decir si está en una situación de esas, ¿qué hace? Igual va a estar funcionando la línea 123, que es la línea de emergencia, para que las personas se comuniquen en caso de alguna emergencia, en caso de que se presente algo, porque muchas veces de pronto las personas no conocían sobre el evento, salen corriendo, se caen, una cantidad de cosas. Entonces ya saben, mañana simulacro a las 10 de la mañana. Me encanta, Liliana, cuando arrastra las palabras. Una emergencia, se caen. Ah, Nacho, ¿qué hacemos pues? No, eso está muy bien, muy, pero muy bien. Bueno, Duber María, ¿usted qué nos va a contar? Nacho, le voy a contar, aquí hemos hablado mucho del contrabando, ¿cierto? Y pues se aproxima el fin de año, las fiestas de fin de año, y comienzan los contrabandistas a ingresar elementos piratas. Pues, en las últimas horas las autoridades departamentales, la policía de carreteras, logró ubicar un cargamento con más de 1.650 equipos celulares que venían para la ciudad de Medellín y que fueron incautados en la vía que de Don Diego conduce hacia el municipio de Río Negro. Pues las autoridades dicen que esta mercancía no tenía ningún tipo de documentación que soportara que era legal y que había pagado pues todos los impuestos respectivos. Lo más triste de esto, Nacho, es que esta mercancía, avaluada en más de 2.000 millones de pesos, quedó allí Oiga, pero venga, mire, puesta. Estoy viendo teléfonos de gama alta, o sea, estamos viendo... Nacho, todos son teléfonos gama alta, aproximadamente cada uno en un costo de 1 millón. Faltará ver si son originales o son línea blanca china, que son fatales. Nacho, no, y son marcas reconocidas. La cuestión es que, alguna vez lo hablábamos aquí, Nacho, ¿qué pasa con todo este tipo de material que las autoridades incautan? Pues este material quedó a disposición de las autoridades para la destrucción. O sea, son 2.000 millones de pesos que se podrían aprovechar de una mejor manera, de algún modo, por decirlo así, blanquearlos y utilizar esos recursos para algo, puede ser, sí, obras sociales en diciembre, para la misma policía, para Jamás en la vida he podido entender esa estupidez. Destrucción. Destrucción. Hombre, sáquelos y véndalos a mitad de precio. Y coge la platica y la lleva para alguna institución. Definitivamente estamos en el país que no es. Qué cosa tan impresionante sí, no, esta realmente no filosofía. cabe en la cabeza que yo les compraría uno de esos. Lo pone a buen precio, ¿sí o no? Ya lo perdió. El que lo trajo de contrabando, sí, es como venga, entonces listo. Pero se utiliza. Cogemos tela de contrabando. La quémela. capturamos, quémela. No, por Dios, véndale a un productor, un confeccionista en un remate esto, la va a comprar a un buen precio. Pero se tiene la certeza que siempre... Sí, eso fue lo que las autoridades nos indicaron, eso que quedaba a disposición para la destrucción de este material, desafortunadamente. ¿Será que sí? Sí, Pues, Nacho. Eso bueno, nos dijo el comandante de la policía. No, ¿será que sí? Bueno. A mí me gustaría ver la grabación de... Bueno, y para eso que utilizan otra técnica, Lina. Van y los queman. Entonces, el humo, la contaminación... ¿Usted ha visto? Sí, porque a mí me impresiona cuando cogen los en cargamentos de cocaína y todas estas cosas, van y la queman. Contaminan. La queman. Pero aunque hemos visto, no sé, yo solo he visto videos y nos han invitado a los medios a la quema de pólvora en Navidad. De resto... Venga, ¿y por qué no dice que lo inviten a esta quema de celulares? Sí, hay que ser como... Si de pronto uno que no esté muy buscadito por ahí, me cuenta. Yo quiero un plus, uno de esos grandes donde yo pueda dar las letras. Tipo tablet. Sí, una cosa donde, no como esta cosa, que ya estoy que me voy a comprar un computador de este tamaño porque no he podido, se me tostó, llevo 2 días tostado. Yarmino Valle. Estás hasta contento porque lo habías arreglado, Nacho. ¿Qué pasa? Sandra Patricia Restrepo, destrucción, jajaja. Somos tan incautos, sí señora, somos tan bobitos. Qué Nacho, pesa. En estos días estábamos hablando acá, incluso en el programa. Pero venga. Señor. Es que me da como piedra esta noticia, hombre. ¿Qué pasó? Entonces listo, y entonces van y capturan al contrabandista.
Y entonces el hombre confiesa, y entonces el hombre, no, tranquilo, le damos la mitad de la pena, y si se porta bien le damos otros 2 meses de regalo, y tranquilo, que como usted es tan querido, usted es un delincuente querido, le estamos debiendo para la próxima vez que lo cojamos, usted ya tiene a favor. El país es un país estúpido, Y en si ese no tiene sentido. antecedentes, vaya para la casa. Y pudiendo hacer una función social con toda esa quema, sáquelos, hay remates de aduana, se pueden hacer. Con la Colegios, pólvora no, Nacho, estoy de colegios. acuerdo. La pólvora, destrúyala. Y No la sé de qué marihuana forma, no me también. gusta que contaminen. Textiles, Textiles, no, alimentos. a los alimentos, imagínense. Ah. Ay, no. Ahora sí, Yasmín, qué pena, es que me hizo falta como ese Tranquilo. comentario. Van a coger al contrabandista y le quedamos debiendo. Sí, Qué sí. pecado. Tranquilo, sí señor. Hay que aprenderles al contrabandista a ver cómo es que ingresa todas las cosas fáciles y sin aranceles. Pero bueno, Nacho, le comento que el fin de semana y el día de ayer se presentaron en el municipio de Caldas 2 incendios y nosotros estábamos incluso en programas anteriores hablando sobre la capacidad de reacción que tienen algunos bomberos, pero en el municipio de Caldas como que se están rajando. De verdad que ellos desde años anteriores han tenido ciertas dificultades con los equipos, con el carro como tal, e incluso pues la gente se quejaba porque los llamaron y realmente reaccionaron muy tarde y ellos decían pues es que si la reacción que tienen los bomberos no es inmediata, pues el fuego prácticamente se puede propagar a otras viviendas, tanto que la gente hasta con baldes trataban de ayudar y no. El asunto ahí de los 2 incendios se presentó por cortes eléctricos. Entonces eso para tener como bastante atención, no sé cómo estarán el resto de los cuerpos de bomberos de los otros municipios. Tengo entendido que en el municipio de Sabaneta es una reacción más inmediata, lo mismo que en el municipio de Envigado y en el municipio de Bello. Pero no sé si en todos en el departamento de Antioquia estén Lo reaccionando. que pasa es que así. cada cuerpo de bomberos, Yasmín, recuerde, en muchos casos acá son precarios, voluntarios. son Y en son Envigado y voluntarios, Sabaneta sí, están muy bien Y no dotados. se les destina muchos recursos en la compra de equipos, de todos los enseres. Es que para atender incluso este esa era tipo una de las quejas incendios. que tenía el municipio de Caldas en el año más o menos 2009, porque supuestamente a nivel nacional les enviaba la dotación, llegaba la dotación, pero no terminaba de llegar al municipio. Entonces uno dice como, bueno, ¿y qué pasa? Si a nivel nacional envían los recursos para este cuerpo de voluntariado, tanto de defensa civil como bomberos, ¿qué es lo que está pasando? Pero no es solo de Caldas, Yasmín, es de todos los Ah, sí, municipios. señor, por eso preguntaba, que no sabía cómo estaba la situación de Nos nosotros. dice Guillermo Naranjo, que nos ve mucho y que nos Sí. sigue, que es un reportero Y un saludo número 1 de para allá, él. que Grandísimo. hay una ambulancia que tienen los bomberos allá y lleva 2 años allá Archivada. Archivada, porque arrumada, no la han podido arreglan arreglar. y la necesitan, pero no E hay recursos para incluso arreglarla. algunos municipios cuentan con una ambulancia también, pero la dejan parada porque no tienen cómo arreglarla o cómo sostenerla. Bueno, quedaron muy envidiosos todos, nos dicen aquí varios televidentes de Antioquia Federal. Pues que tenemos unos Sí, dirigentes tan Antioquia buenos, donde Federal. podríamos hacer unas cosas tan buenas. Sí. Vea, señores, el simulacro, así se ha avisado, de todas maneras es muy bueno. Yo pienso que hay que generar conciencia. Muchas personas de pronto no saben dónde está un extintor. Ahí aprendí. Cuando ponen las flechitas de rutas de evacuación, no es porque, qué bonito y es que se ve muy bien en esta esquinita, no. Hay un trabajo que los hacen los diferentes, por ejemplo, aquí en Conmoción se ha hecho con mucha seriedad, el comité paritario, trabajan en todas estas cosas. En verdad, que no los coja de sorpresa un terremoto, que Dios quiera no vaya a pasar, cualquier otra eventualidad. Todo ese Digamos que tema de sería la más seguridad fuerte, un industrial, terremoto. Sí, un terremoto. Pero quien quita que un edificio de 10 o 15 pisos no se empiece a incendiar, como acaba de mostrar Yasmín, exacto. por el segundo o el tercero y esto suba Claro. y por Dios. No, y eso es bueno hacerlo, de sí, verdad, hay que que hacerlo. así no sea Entonces, incluso es nacional, la debería prevención. hacerlo en Muy las bien. unidades residenciales, por ejemplo, porque en las fábricas o en las empresas grandes es más fácil que hagan este tipo de ensayo, pero en las casas, en las unidades residenciales, la verdad es que aunque sea una vez, se debería hacer por conocimiento. Don Diego Roldán, estamos próximos a tener eso listo. Téngame paciencia, he tenido unos problemas técnicos porque queremos ser muy ambiciosos con esta propuesta que nos cogió la noche, tanto en WhatsApp como en nuestra aplicación, como en nuestra red. Estamos Nacho. muy cerca. Ténganme paciencia a todos los televidentes que continuamente me preguntan por esto, porque por fin vamos a tener un medio que de verdad nos va a comunicar a todos los antioqueños y vamos a encontrar todo lo que ustedes necesitan solamente para nosotros los paisas. Nacho, y aprovechando ahora que usted toca el tema de WhatsApp,
por favor, vean, nosotros sabemos que ustedes quieren compartir todo con nosotros como si estuviéramos dentro o haciendo parte de su familia, pero las cadenas de oración, las llamadas no se desgasten, no llamen, porque ese WhatsApp no es para recibir llamadas. ¿No le va a contestar? No, señor. Bueno. Lina Moreno, antes de irme a una pausa, ¿usted qué nos quiere contar? Don Germán volvió, yo lo vi como desaparecido y regresó. Pues le Estaba cuento, intentando Nacho, entrar. que las personas que cambiaron su lugar de residencia y que quieren trasladar el lugar de votación tienen plazo hasta este próximo domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, para inscribir esa cédula en su nuevo sitio de residencia, para que puedan participar en las votaciones del año 2018. Recordemos pues que hay personas que se trasladan ya sea por lugar de trabajo, porque sencillamente se fueron a vivir a otra ciudad y ya no pueden votar, ojo, en el sitio donde antes lo hacían. Pues la oportunidad para poder votar es hacerlo de manera correcta y es inscribiendo su cédula en los puestos de votación que pueden encontrar en la página de la Registraduría Nacional, donde dice inscripción de cédulas, está toda la información. Recordemos entonces que es para personas que pues se trasladaron de ciudad. Y les cuento que hasta el 19 de octubre se tenía el dato que aproximadamente 216.800 personas ya se han inscrito y que hay y se encuentran pues el potencial electoral se encuentra en 35.681.134 votos, que van a estar distribuidos en 97.625 mesas. Como quien dice, hay mesas para todo el mundo, lo más importante es acudir al llamado y hacerlo de manera oportuna para que después no le digan que es que por transhumancia usted no puede votar. Registran la cédula. Bueno, don Diego, sí, vamos a hacer las encuestas, téngame paciencia, lo estoy agilizando, este jueves tendrá que ser el día final. Luz me dice lo siguiente, y no voy a decir más doña Luz para no meterla en problemas. Buenas tardes, Nacho. Quiero decirle a las autoridades competentes que por favor no nos desamparen. En el barrio Las Palmas, arriba del antiguo cementerio San Lorenzo, nos tienen azotados los delincuentes robando las tapas de los contadores de agua. A mí me han robado 2 tapas en menos de un mes. Autoridades, barrio San Lorenzo, ladrones robando de tapas. Listo, Y se roba la cambiar- tapita. Y va y pasa una persona de la adulta, se O cae, un se niño. quiebra un pie, se Y es cae un peor. niño. Y no Ojo. solamente eso, porque es que llamar y pedir o solicitar el servicio para que le vuelvan a acomodar la tapa le cuesta como 60.000 pesos. Nacho, y eso es ¿Ah, sí? una problemática, Sí, sí, señor. así es. Y le cobran, allá iba, le cobran por restablecerle Sí. nuevamente la tapa o el contador, en caso que le roben el contador, pero es una problemática que también se ve mucho en el centro de Medellín y en los barrios donde hay mayor soledad. De hecho, la gente ha tomado la opción de rellenar esos huecos con cemento y simplemente dejar el lector porque no aguantan a los delincuentes robándose las tapas y venden esto que le hoy Sí. por chatarra. Una problemática grave. Pero EPM, las empresas también han optado, Nacho, por comenzar a utilizar como, Otro es tipo de como una material. especie de, como un acrílico. No. No sé qué material es ese, como algo plástico. Reciclado, sí. Exacto. Y ese ha sido como un poquito el freno para los delincuentes, sin embargo, siguen haciendo las suyas porque hay muchos contadores todavía metálicos a lo largo de toda la ciudad. Vamos, bueno, me faltó don Germán, ¿qué información nos tiene? El Parlamento Europeo le ha pedido a la Comisión Europea que prohíba gradualmente el uso de glifosato y que se deje de utilizar hasta el 15 de diciembre de 2022. Acuérdense que también allá ellos tienen que renovar por 10 años las licencias de este herbicida y están pensando seriamente que todos los países de la Unión Europea no renueven la licencia del Roundup, que es el nombre comercial que se utiliza para el glifosato. ¿Por qué? Porque más de 1,3 millones de personas le pidieron a esa Comisión Europea, a través de organizaciones ecologistas, que no permitirán más la utilización de este herbicida en estos países de la Unión Europea porque hacen caso a lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que hay algunas muestras o riesgos para la salud con el uso de este herbicida, que es el que más se vende en el mundo. Pero ¿qué Bueno, más riesgo pero- representa el Pero consumo espere, de yo la pregunto, droga? y me gustaría que ahondáramos un poquitico, hay 2 segunditos. O sea, usted va y pide a cualquier tienda del agro un herbicida y le dan glifosato de muchas marcas, no exactamente esa.
Me gustaría saber si la prohibición es para esa marca comercial en específico, porque en Colombia glifosato se lo venden a usted en toda la marca. Yo he hecho, por ejemplo, para cuando tengo que limpiar maleza, compra con la familia. Es porque es la expresión aérea, porque es que no solamente... Entonces, no, pero eso, hermano, que está diciendo, no. Esperen, es que eso lo tengo claro, no, es lo mismo, pero Europa está diciendo prohibir la venta, esa no la marca aspersión. Sí, no, y es que la aspersión por eso, está entonces es muy prohibida distinto. acá. Eso, la aspersión está prohibida en Colombia. Pero lo que está diciendo la Comunidad Económica Europea es vender el genérico, el glifosato, como genérico o esta marca. Es lo que me gustaría saber, porque lo digo por cosas, Germán, porque es que usted va a cualquier tienda agrícola y lo consigue en muchas marcas. Yo le tengo la respuesta. No se está... Pues lo que pasa es que ese es el que más se vende, el del Monsanto. Digamos que es la que más se vende en otras partes del mundo. Sí. Pero lo que se está prohibiendo es el glifosato. O sea, digamos que es el genérico ingrediente activo, yo no sé cómo se llamará eso, es decir, el ingrediente principal, que es el glifosato, de un herbicida que sirve para cualquier tipo de maleza. Sí. Entonces, lo que están buscando en la Unión Europea a través del Parlamento Europeo es que no se comercialice más, no se venda, se prohíba definitivamente por los riesgos, y lo relacionan con algunos casos de cáncer, y eso está ahí como digamos que en estudio todavía, pero ante el riesgo, Nacho, yo creo que es mejor. Eso se ha hablado hace rato, la Organización Mundial de Salud ha llamado la atención sobre el tema, y yo digo porque aquí acuérdense que somos felices diciendo que echen con avioneta y que fumiguen a todo el mundo. Perdemos. Eso tiene Germán, pero ¿de qué manera? Germán, pero ¿de qué manera, señor? Usted me corre mucho, y esas apreciaciones uno no las puede hacer así. Señor. El glifosato se viene utilizando en Colombia, no en la aspersión aérea. El campesino común y corriente de toda la vida. Sí, cada por eso vez mismo. que quieren limpiar un terreno, lo utilizan. El asunto es la contaminación. Dígame, si no queda contaminado por el químico que le echan cualquier alimento. Pero es que Yasmín... Sí, ¿Cuál es la inquietud de Yasmín? No, yo tenía otra inquietud diferente a la que está poniendo Nacho. No, usted me está diciendo una cosa muy distinta a lo que está diciendo Germán. No, por eso, yo le digo que tenemos que ser muy, muy serios con la información, porque muchas empresas vienen de esto y muchos campesinos lo necesitan. Habría que ver si hay estudios, Germán, comprobados de campesinos en Colombia que tengan enfermedades por hacer aplicaciones ellos de manera manual. Está comprobado de pronto, Germán, como lo dicen con ellos, la aspersión aérea es muy complicada. ¿Qué pasa con aquellos que lo utilizan manualmente? Y es que de esa forma era lo que yo manifestaba. Lo segundo, usted utiliza y después fertiliza. O sea, usted nunca echa este tipo de venenos en cultivos, jamás, porque le mata el cultivo. Sí, señor. O sea, usted lo que hace es tomar maleza. El glifosato es muy fuerte. Echar asadón, recoger, abonar, y ahí siembra su frijolito, su maíz, etcétera, etcétera. Probablemente pueden quedar residuos, los cuales me han dicho a mí los agrónomos, la lluvia se los lleva. De hecho, uno de los problemas que la represa estuviera del color que tuvo hace un tiempo, verde, era porque todos estos agroquímicos, cuando llovía, estaban cayendo a la represa. Es el problema, que la lluvia se lo lleva para las fuentes de agua. Pero entonces era en muchos pues había en la urea, en fin, en el triple 15, en el triple 20, 60. Ahí la situación, Nacho, pues conforme para aclarar como ese punto, y ahorita hago la pregunta que le iba a hacer a Germán, es porque es que si nosotros desde hace más de 100 o más de 100 años, para no decir todos los 150 años, que ha estado como la práctica del cultivo a través de unas semillas o no de un tratamiento orgánico como tal, nos acostumbramos a eso, a utilizar compuestos químicos para abonar o para limpiar los cultivos. Si nosotros volvemos al origen, a lo orgánico, las cosas serían diferentes en cuanto a los cultivos. En esa parte de cultivos ilícitos, mi pregunta es, ¿de qué manera o cuál sería la propuesta para atacar o erradicar esos cultivos ilícitos de una manera rápida, efectiva, pero sin utilizar la aspersión aérea con el glifosato? Es que la propuesta que hay en este momento, Yasmín, es la sustitución de cultivos. Sí, yo sé. Eso no está funcionando. Precisamente las FARC salieron a decir que eso de la sustitución, el gobierno le tiene que dar como una mayor cavidad. Pero mire los problemas que hay con ese tema de la sustitución, porque unos lo quieren hacer voluntario y el gobierno quiere acelerar este proceso y no llega a nada. El glifosato hay que mirarlo desde dos puntos de vista. Uno es la aspersión aérea y el control de la cocaína, ¿listo? Porque es muy eficiente. De hecho, venden herbicidas para hierbas altas, hierbas bajas y matorrales pequeños, ¿sí? Usted compra de acuerdo a su necesidad.
Habría que ver qué van a hacer los campesinos o la gente, porque es algo muy utilizado en nuestro país. Lo consiguen muchas variedades y con mucha, digamos, de acuerdo a la cantidad, pues. Mire, hay muchas recomendaciones, Nacho, que se le hacía a los campesinos. Yo alguna vez estudié una carrera relacionada con estas cosas del campo y se encontraban mucho unas prácticas, digamos que inadecuadas de los campesinos, sencillita, como coger la bomba de espalda y fumigar en contra del viento. Y eso es una recomendación. Vea, no fumigue en contra del viento que se le viene encima. La gente no usaba la protección debajo de la fumigadora, como un aislante, plástico y todas estas, las caretas, sino que fumigaban y con todas las fumigadoras comenzaban a chorrear ese líquido y se les quedaban. Me imagino que habrá algunos casos de personas que han sufrido algo sobre eso. Yo lo voy a leer, Nacho, aquí lo que dice la Organización Mundial de la Salud, 20 de marzo del 2015. La Organización Mundial de la Salud declaró en Lyon, Francia, que el glifosato es un probable cancerígeno para los seres humanos y lo clasificó en el grupo 2A. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer define el grupo como carcinógeno para los seres humanos. El 2A, menos maligno, lo define como probablemente carcinógeno para el ser humano. Es decir, si es probable carcinógeno, es mejor evitar. Porque ahí comienza, mire que antes de esa fecha, la misma Organización Mundial de la Salud, en el año, ya le voy a decir, 93, había dicho que tenía baja toxicidad. Pero se avanzan en las investigaciones, se va determinando, se hacen estudios, se consiguen casos y se demuestra que algunos casos de cáncer pueden estar relacionados con la utilización de este herbicida. Me queda la duda es sobre estudios realizados en Colombia. Ah, sí. Sí. Sobre eso. Seguramente sobre el del campesino del común. No los hemos hecho. Ese es el donde me queda a mí la duda porque sé que es utilizado fuertemente. Pausa y volvemos. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Eurosupermercado siempre piensa en ti con el mejor servicio, frescura en abundancia y lo mejor del ahorro efectivo. Disfruta en familia las ofertas y descuentos que tenemos para ti. Numeral Vive el ahorro efectivo. Te esperamos. ¿Desea trasladarse a Colpensiones y pasó el término para hacerlo? Pues aún es posible. Tu Futuro Abogados tiene la solución. Doctora Paula Andrea Escobar Sánchez, abogada especialista en pensiones. Oficinas en Medellín, Cali, Pereira, Manizales. Más información en www.estufuturo.com.co. Consulta gratis. Bueno, continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia hablando de temas de agro, de las inquietudes de Yasmín. Es que yo creo que Yasmín fumiga bastante, ¿o no? No, de hecho estoy en contra de la fumigación y de los compuestos químicos, porque es que eso es veneno. Veneno es veneno. Mire, veneno Nacho, es veneno y es como decir que el asbesto no enferma. y ahí hubo muertes. Acuérdense la señora Sí, aquella que no, hizo en el toda la asbesto sí, lucha ahí y no que digo primero nada. se Por eso, murió antes y de de cierta conseguirlo. manera no lo han prohibido. Permítame, Duber, antes de que nos vamos, porque yo le quiero leer aquí a ustedes. A partir del 7 de julio de 2017, California incluye el glifosato en su lista oficial de productos cancerígenos. California, Estados Unidos. Es decir, yo creo que hay suficientes evidencias, al menos alertas, para pensar que estos venenos pueden tener algún tipo de riesgo para la salud. Que aquí en Colombia no se hayan hecho estudios, yo me imagino que no es que no haya casos, es que no se han hecho estudios que relacionen la fumigación con estos herbicidas y casos de cáncer. Me imagino que cuando comenzamos a averiguar nos vamos a encontrar con sorpresas. Pero yo digo Ahí que queda el la consumo de pregunta para droga es peor Yasmín. de venenoso, Nacho. Señor. Digo que el consumo de la droga es peor que venenoso, más venenoso que el mismo químico, como lo dice Yasmín. Yo prefiero una aspersión, que se acabe con gran parte de esos cultivos y se reduzca esos cultivos, a que se siga produciendo la coca y se siga enviando fuera del país. Pero e es que, incluso consumiendo Duber, sí, afuera. Pero totalmente de yo le voy a hacer acuerdo. una pregunta. Señor. Le voy a hacer ¿Por qué? una pregunta Claro. sencilla. ¿Usted se Señor. toma la acetaminofén? Me toca. ¿O usted le toca? Sí, señor. Me toca contaminarme. Pero el asunto es que ¿Cuál los... contaminarse? Sí. A eso le meten investigación, Ay, millones Nacho, de por Dios dólares. bendito. Eso no, eso es un cuento de los naturistas y son válidos. Pero que las cosas naturales Pero lo ocurren decime ahora. que es mejor sirve y la si tecnología un también. tomate Eso con químico o un tomate a lo orgánico. ¿Cuál es mejor? ¿Cuánto produce usted de orgánicos y cuánto produce con químicos? No, Es que- totalmente de acuerdo, Nacho. El Eso asunto es de la manera como nos hemos acostumbrado al cultivo. Pero venga, hay una cosa, Nacho, que no yo sé. quiero meter la cucharada y yo estoy de acuerdo con Yasmín en lo siguiente.
¿cuántos productos que ya están prohibidos en otras partes del mundo aquí se siguen usando? Ah, no, eso sí Y está los bien. gringos son baratos, especialistas claro. en probar con la América Latina y en Total. los países más pobres No, de Europa en ese y sentido, Asia. sí no le voy a discutir nada. Tiene Exactamente. toda la Es decir, razón, sí. y entonces aquí todavía se usa porque es que ellos tienen que acabar con todos los restos que tienen y allá no Con los toda la prohíben. existencia Ahí del está el caso del producto. glifosato, mire. Pero a mí, ese sí es cero discusión, Germán. Si ya tienen comprado la muerte y todo, sáquenlo. Pues, toda la razón. Lo han pasado con algunos antidepresivos, con algunos productos farmacéuticos, eso lo hemos visto en toda la historia. Pero uno decir pues que la ciencia y que todo lo natural, no, los bichitos se reinventan, acaban con cosechas. También. Hay una forma química de hacerlo y existe y para eso hay investigación. Nacho, Tengo mis en alguna diferencias. ocasión hablaba con una persona muy cercana que laboró en la Caja Agraria y me decía, él me asociaba, él me decía, no había el estudio técnico como tal, pero él me asociaba que sobre todo en el oriente cercano a Medellín se habían vuelto muy eficientes en el tema de cultivos, pero se habían vuelto muy eficientes a punta de agroquímicos y demás. Y él decía que para él no era lejana la posibilidad, esta persona que laboró en la Caja Agraria y en esa parte, que también un aumento en alguna medida significativo de enfermedades como el cáncer en esa zona del oriente tiene que ver con esa producción que se había logrado tan eficiente a punta de esos agroquímicos. Pero vuelvo y le repito, no existían estudios, tampoco lo podía asegurar sobre este estudio que existe en realidad, pero él lo A mí es que me da veía, mucha lo veía risa, usted comprensible. se va y se compra una lechuga orgánica y le vale 2.000 pesos más que una común y corriente. Es que qué tristeza, Pues, totalmente no, de eso acuerdo. lávela bien y no le va a pasar nada. Eso es mucha película también la que nos echan. No. Además, hay suposiciones, más no estudios claros. No, eso ahí No, sí. y es que incluso No, pero- Nacho, lo más seguro es que sí pero existen venga. los estudios, pero que a nadie o ninguna Venga, es que- industria le va a Ha convenir que metido salgan usted a el la dedo luz. en la llaga porque ¿Por aquí qué? estoy Porque es que la leyendo cuestión de publicidad Monsanto, engañosa de los sí. señores de Monsanto, estudios falsos que contratados por Monsanto de científicos y laboratorios diciendo que no hay ningún daño Colateral a al los órgano. órganos Sí. de los seres humanos y se descubrió y hasta hubo sanciones millonarias, 15,5 millones a un laboratorio por haber hecho un estudio falso que No, en favorecía a ese sentido Monsanto. tiene usted razón. Pero la urea, los abonos orgánicos, ahí es donde me cae la duda. Pausa. Son No, muy pausa no, vamos efectivos, con nuestro son muy invitado. Ya efectivos. volvemos. Te digo que Bueno. no sean Que las lechuga cosas sean más siempre. costosas. No, Eso es totalmente, que se llama pero el es porque debate. no tienen garantías, no les dan garantías. ¿Cómo así? Perdón. que ¿No dan garantías No, de estoy qué? hablando con José, qué No, pena. pero es que nos salió la defensora de la comida ecológica. Ay, por No Dios. ecológica, orgánica. Orgánica, vaya a ver No, que pero eso si funciona. se impone, obviamente, Nacho, eso de la comida orgánica, entre menos agroquímicos tenga un alimento, pues más saludable tiene que ser, porque es que usted lo No, dijo total. claramente, Nacho, Yasmín y Nacho, veneno es veneno. Y eso, si mata plantas, si mata insectos, si mata No, pero hongos, es venga, porque vamos a atender a nuestro invitado y ahorita Claro, hacemos el debatico, claro que porque sí. ustedes están hablando de dos temas, pusieron dos temas muy distintos. ¿Cuál? Sí. Uno son los herbicidas o los fungicidas E y otra insecticidas. cosa distinta Es el glifosato. son los abonos. Las No, tierras... pero yo no estoy hablando de abono. No, sí, y pero es estábamos que por hablando eso. de los Yo químicos. estoy hablando de los agroquímicos. Sí, No, pero por eso tenemos que poner en la mesa los tres panoramas, porque cuando le hablan de orgánicos es que Y los abonos orgánicos. son con ¿Usted me humus permite líquido, traer pero- a alguien experto en algún bienvenido momento a la del mesa, programa? ¿cómo estás, hombre? ¿Cómo vas? Aquí, pues yo voy buscando el libreto, lo tengo por Jefe de acá. comunicaciones del municipio de Diego Río Mora, Negro. ¿cómo vas? Bien, ustedes. ¿Qué contás? Muy buena esa discusión que tienen, pero no van a acabar nunca si se quedan ahí. Es real, totalmente no, de eso no se acuerdo. acaba. No, aquí saldrán los defensores. Yo Sí. soy muy amigo de la tecnología. Hombre, noticias falsas y desinformación, gusta ese ética de tema. la comunicación. ¿Por qué trae el municipio de Río Negro ese tema aquí a la mesa? Mañana vamos a hacer un foro, es el primer foro que organizamos desde la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Río Negro. Hemos denominado la sombrilla Foro de Comunicación, Construcción de Pensamiento Regional. Ya están involucrados algunos otros municipios del altiplano, sobre todo los más cercanos a Río Negro. Hicimos extensiva la invitación, por supuesto, a los 22 municipios del oriente. Y queremos poner este tema sobre la mesa porque está de moda y lo estamos padeciendo Sí, nosotros señor, en el municipio de Río Negro, con una oposición que infortunadamente se ha dedicado a
hacer oposición con mentiras. Entonces yo ya desde la oficina tenía pues obviamente la idea de hacer cosas y dejar la semillita sembrada en esta área pues que nos apasiona tanto, y creo que este tema que traemos mañana va a ser preciso para poder buscarle salida. ¿Cuál ha sido esa noticia falsa que más los ha afectado a ustedes? Bueno, la que usted dijo, la de los herbicidas. Ay, hombre. No, espera que estamos con Río Negro. Nosotros, ustedes saben que hace unos días el alcalde tomó una decisión de liquidar el hospital sí, Mejía Mejía, Sí, y que el San Juan de Dios asumiera el control del hospital. En ese proceso, antes de tomar la decisión, después del estudio técnico y todo lo que se hizo, la oposición empezó a recoger unas firmas tratando de movilizar a la comunidad y a la ciudadanía para que evitara que se tomara la decisión cualquiera que fuera, porque ellos estaban con la idea de que siguiéramos sin hacer nada, o sea, que los hospitales siguieran en la crisis en la que estaban. Entonces se dedicaban a recoger firmas diciéndole a la gente, firme porque es que el alcalde va a vender el hospital, el lote del hospital para hacer un parqueadero, o va a vender el lote para hacer un hotel, ese lote lo va a vender a los hijos de Uribe, o sea, un montón de cosas en torno a esa situación que por supuesto nos generaron a nosotros y nos han generado muchísimo ruido, porque 10 o 15 personas que hagan ruido en Facebook, pues entonces hablan como 1000. Las que hacen ruido bueno, pues, o las que nos apoyan no tienen tanto impacto. Entonces esa ha sido una de las más fuertes. La otra, la venta, la enajenación de EP Río a empresas públicas, ¿cierto? Entonces ya empiezan a decir que no, que la tarifa se nos va a disparar, que vamos a privatizar, ¿cierto? Pues no tienen claro que EPM es una entidad pública, ¿cierto? Entonces dicen que EP Río va a quedar privatizada, que vamos a subir las tarifas, un montón de cosas. Otra de las noticias que también ha circulado y ha generado bastante malestar entre algunas de las personas que residen en Río Negro es sobre los predios que se congelaron de algunas de las personas que dicen que es para construir la otra pista del José María Córdoba, y ellos dicen que no, que esa pista no va a existir, que es única y exclusivamente para tener congelados los precios, bajarlos a una tasa o un precio irrisorio de 19.000 pesos por metro cuadrado, y que lo que se pretende es llenar esta zona de centros comerciales, hoteles y parcelaciones o urbanizaciones de casas lujosas. ¿Eso qué tan cierto? ¿Cuál es el piso? ¿Cuál es la realidad de eso? Lo que hizo el alcalde con el anuncio del proyecto, que esa es la figura que le permite congelar el precio de las fajas, es para el plan vial, o sea, para la ejecución del plan vial a los próximos 70 años. Es decir, que en 20 o 30 años, cuando un alcalde deba comprar una faja porque ya por ahí va a pasar una vía, no van a poder especular los dueños del predio con el precio, pues porque ustedes saben que el precio en Río Negro del metro cuadrado es bastante alto, entonces se congela a precio de hoy, obviamente eso se le suma al IPC de cada año, pero la gente no podrá especular con ese precio porque sería un valor impagable por una administración pública. Claro. Diego, en este momento vamos a tener varios panelistas, entre ellos Diana Salinas, Gabriel Pastor y Cristian Cartagena. ¿Quiénes son ellos y qué temas van a tratar? Bueno, el tema por el que los convocamos es noticias falsas y desinformación, ética de la comunicación. Es como desde el ejercicio del periodismo, los tres son periodistas, ¿cierto? Pero el señor Gabriel es un periodista uruguayo, pero en este momento es docente de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá. Entonces lo quisimos llevar desde el ejercicio del periodismo, llevarlo al ámbito también de la academia, porque es muy importante que sobre todo, y que es nuestro público principal, los estudiantes de comunicación, ¿cierto? Los estudiantes de último año de colegio que quizás quieran meterse en el área de la comunicación, entiendan también este fenómeno mal llamado ahora posverdad, ¿cierto? Y que puedan ayudarnos también a buscar salidas. Yo sé que es algo que no podemos evitar, ni como medios de comunicación, ni como periodistas, ni como administraciones públicas, no lo podemos evitar, porque un perfil en Facebook se crea fácil, 50 o 60 cuentas de Twitter se crean muy fácil, entonces es muy fácil con robots tuitear y dañar la reputación de cualquier persona. Diana Salinas, como me preguntabas, es periodista, hizo esas 200 horas de inmersión en un canal nacional, que fue una sección que fue muy exitosa, ganadora de 2 premios Simón Bolívar. Gabriel, como les decía, docente y periodista uruguayo, y Cristian Cartagena, pues el actual gerente de Telemedellín. ¿Dónde va a ser? Lo vamos a hacer en la UCO, en la Universidad Católica de Oriente, un auditorio en donde tenemos capacidad más o menos para 400 personas. Ya
creo que tenemos el aforo completo porque sobre todo los estudiantes de comunicación de la UCO y también de la Universidad de Antioquia, en la sede que hay en el oriente, nos han dicho que van a asistir y por supuesto invitados los municipios del altiplano, los medios de comunicación y cualquier persona. Mañana, lo hacemos mañana, desde las 4 de la tarde. Diego, ustedes que están haciendo, de todas formas, esto que van a hacer mañana es supremamente importante y le llegan a una gran parte de la comunidad, pero ¿qué están haciendo con la comunidad? Porque todos sabemos que el de boca en boca va creciendo, coge fuerza, la gente se va quedando con esas versiones. ¿Qué van a hacer también para llegar a esa parte de la comunidad? Ese es el gran reto del comunicador, ¿cierto? Sí. Y de uno como jefe de comunicaciones, que cuando hay una crisis siempre apuntan está fallando es la oficina de comunicación. Siempre la culpa es de uno cuando las cosas, digamos, no funcionan como uno quisiera. Lo que nosotros estamos haciendo es mantener la institucionalidad. A mí a veces me presionan, responda rápido, hay que salir. Yo les digo, no. La institucionalidad no puede ir al ritmo de los perfiles falsos, no puede ir al ritmo de las personas que están sentadas en la casa y no tienen nada que hacer, entonces se dedican a renegar o a hablar mal de un gobierno desconociendo los avances. Obviamente no es que sea un gobierno perfecto y no es que todo se pueda hacer de un día para otro, pero yo creo que los avances de Río Negro se están viendo cada día más. Yo sé que Nacho está muy pendiente de toda la información por allá y de todo lo que se está haciendo y creo que es un validador importante y se ve lo que está pasando en Río Negro y lo que se viene es muchísimo más grande porque ya viene el tercer año, que es el año de empezar a entregar. Ojalá que a los de Messi les aprueben. Sí, ojalá que sí. Para que desarrolle. Porque como el gobierno pone tanto enredo y tienen la platica, están listos para desarrollar un montón de obras y de cuenta todas estas normas del gobierno no se puede. Un pedido que ha hecho el alcalde. Claro, pero el gobierno no deja. Entonces no deja. O sea, tienen los 400.000 millones de pesos para empezar a ampliar vías, hacer la doble calzada de Llano Grande, una cantidad, pero el gobierno no deja. Pero entonces eso también es tarea, Nacho, de que si no se puede es precisamente por ese gobierno, pues entonces que lo manifiesten, para que precisamente las personas no le echen la culpa a la persona que está en este momento de paso. Vea, no se puede hacer precisamente porque el gobierno no se puede no nos hasta que quiso. no tengan la práctica porque el gobierno no nos deja. Muchas gracias, hombre, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Una muy breve pausa. Volvemos a la primera mesa de opinión de Antioquia. Aquí nos gusta hacer la tarea. Y al principio del programa un televidente nos preguntaba sobre el orgullo paisa y José Fernando Gil ya le tiene información. Sí, señor, si no me equivoco fue don Diego el que nos preguntó. Sí, Nacho, se acaba el equipo Orgullo Paisa. Este equipo pertenece al departamento, es del IDEA Indeportes Aguardiente Antioqueño Lotería de Medellín. Era un equipo de categoría significativa. Perdóname, repetir los dueños. Tiene muy buenos padrinos. IDEA Indeportes Aguardiente Antioqueño Lotería de Medellín. O sea, de unos pobrecitos. ¿Y por qué se acabó? Por temas presupuestales, Nacho. Consulté con nuestro presentador de deportes del noticiero y el asunto es de temas presupuestales, es por recorte. ¿Qué tal que tuviera malos padrinos? Sí, pero... ¿O será que ellos están en vacas flacas? Según me manifestaba, están recortando los salarios para los deportistas de élite y el salario que ofrecerían no está dentro de lo que esperan ganar estos ciclistas. Muy bien, dejamos el debate abierto de las frutas naturales que les gusta a Yasmín. O sea, usted en la vida volverá a comer gulupa. Tomarse un juguito de gulupa, porque eso si usted no le echa canquil a eso, si usted no le echa canquil, usted llegó y a los 5 minutos la están comiendo 3.000 bichos. Y esas mangas grandes con limón. No, sí, yo pienso que todo en la justa medida. Y venir aquí de santo a decir que los europeos no fumigan y que no hacen nada. Sí, estoy muy de acuerdo con el glifosato, me parece que ese sí es un veneno, pues que es que coge una mata y la mata de raíz. Claro. Pero vean, Nacho, ya por ahí hasta me dijeron que era mermelada de farsantos, que porque estoy hablando de eso cuando estoy
citando, No le pare bola al tema. pero espérese, le estoy citando informes de la OMS. Yo quisiera está bien. saber a las Es que personas usted si me es que saben puso- que es OMS, Organización Nacho, Mundial de la lo Salud, que que pasa nada es que- tiene que ver con este país. El tema con lo de los cultivos ilícitos obviamente se ha No, sí, politizado. no, en y, torno al y es que glifosato. yo me quedé pensando en esa medio discusión que tuvimos antes de presentar a nuestro concejal, y es que Colombia y muchos países de América Latina somos muy distintos a Estados Unidos y Europa, con superficies mucho más planas. Usted en Europa no ve la ladera sembrada, ni de café, ni nada. Aquí por eso se requiere el glifosato. Ustedes, los europeos y los gringos, son con su tractor y tal, Claro, y lo y hágale. meten, motea, y todo, ni a la territoria escolista. No, aquí un pobre campesino vaya a meter un tractor en la montaña, no, a fumigar Sí, no y puede. poder poner la tierra de labranza como debe ser. Usted me Tenemos dice la- que me va a traer un invitado. No, Sí, señor, sí, tráigame sí, me a da dos, un- porque es que si usted me trae al naturista, nos pone aquí a comer lechuga. ¿Sí o no? No, quedamos convencidos. Cada uno No, tiene- tráigame los Hágale, pues, beneficios. le Uno traigo tiene los que dos, traer pues. al médico naturista Listo. y al que defiende la médico, técnica. Y a un no ingeniero médico. químico, Le porque voy a le explica contar. eso, que Claro. quiere. Mire, vea, les voy a Ingeniero contar. químico y a otra persona que trabaje la tierra Pero con sus que traje la productos miel y orgánicos. todas las cosas. Mire, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, en su momento, específicamente el 1 de enero de este año, manifestó que se iba a utilizar el glifosato de manera manual solamente en los casos de erradicación forzosa, más no en aquellos sembradíos cuyos propietarios acogieran de manera voluntaria a la sustitución de coca por Claro. otros cultivos. Por eso hizo énfasis que se estaban utilizando en el momento en Catatumbo, Nariño y Putumayo. Desafortunadamente, pues hemos visto cómo los cultivos están aumentando todos los días, pero pues de ahí a que todos se vayan a hacer de esta manera, no Yo sé. me quedo con la duda, igual ya me tocó ponerme la gafa porque no quiso funcionar. Creo que, don Diego Roldán nos dice, creo que está comprobado de que un campesino vive más que alguien de las ciudades y comen lo que se cosechan, ya estarían súper enfermos. Eso se lava y punto. Yo lo que vuelvo, insisto, pues, o sea, ¿será que si hay estudios pues, realmente como claros? Yo me iría a buscarlos. Estudios, Nacho. Las opiniones de todos es, mire, ¿usted se acuerda cuando decían que el cigarrillo no hace daño en el licor porque es que mi abuelo duró yo no sé cuántos años y la gente hace apreciaciones y conclusiones del caso, 2 o 3 casos que conocen? Que todos los campesinos viven muchísimo, no sabemos porque no tenemos estudios. Es decir, necesitamos estudios Sí, Germán, para pero que venga. se sepa realmente si la gente sufre o no sufre esas No, enfermedades. pero ¿De vuelvo qué a se decir muere un otra. campesino? Habrá un estudio que nos diga que por comer tomate fumigado la gente está muriendo de cáncer. En se Colombia sepa, no. Habrá uno de lechuga, yo soy como de no, verdura, eso, Nacho. de Con seguridad pepino, no los van a tabaco, encontrar. tabaco y licor, sí, le creo. Pero usted me está dando la razón. No hay. No hay. Entonces, Ah, hagámoslo para que nos demos Ah, cuenta. eso Es. es. Decir, simplemente no digamos que sí o que no, porque es que nadie de nosotros ha hecho los estudios y uno habla es con suspicacias, con, Claro. con Y presunciones. cada cual jala para su lado. Cada quien jala para su lado, entonces y que entonces los la gente químicos dice que es por los por eso. No, químicos, que simplemente, vea, los naturistas, yo- y van a llegar multinacionales que venden fumigaciones Claro. naturales. También. Pero si hay Sí, sí, estudios, es que es Nacho, así. pero si hay estudios que dicen que la droga está acabando con gran parte o buena parte De los de la cultivos. población. Ah, La bueno, también, coca y aparte. todos los derivados. Menos La mal diferencia, que- la Eso no se lo diferencia niego. Duber, con eso es que usted consume droga si quiere. O sea, la producen, pero la persona la consume. Pero si a usted lo fumigan sin querer, o sea, a mí porque me van No, a eso echar... sí. Pero es No, que- no, totalmente de acuerdo, eso sí, pero bueno, es un mal mayor. Eso Vea, es otra hombre, tengo un discusión de invitado otro en la programa, mesa y este hombre va a ir a comer ahorita. Este hombre es que es sano. Le gusta la ensalada, la César. Buenos Con lo que es hábitos de delicioso. vida. Jaime Cuartas, concejal de Medellín, primera vez que lo tenemos como sentado por acá, en la primera mesa de opinión de Antioquia. ¿Cómo me le va? Muy bien, Nacho, muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir mesa con ustedes y bueno, saludar a todas las personas que nos están viendo. ¿Su primera vez en el consejo o usted es repitente? Repitente, pues yo soy reelegido. Usted es reelegido. Sí, fui reelegido. ¿Cuánto Este tiempo? es mi segundo periodo como concejal. O sea, ya va para estoy 6 años. 6 años, sí, señor. 6 años. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? Nacho, muy buena. El Consejo es una corporación muy interesante porque uno tiene la posibilidad de dar estos debates, como el que estoy dando en este momento. Es un debate de ciudad, es un debate de desarrollo urbano, es un debate de renovación urbana, es un debate que tiene que ver con el desarrollo sostenible de la ciudad, acorde con el plan de ordenamiento territorial. Y yo creo que uno llega al Consejo a dar esos debates. Yo estoy pensando en la ciudad y en el futuro de la ciudad. Entonces, Y ya no vamos a es meter muy en eso. interesante el Consejo porque hay gente muy buena y de hecho hay que decirlo sin falsas modestias. El Consejo de Medellín es el mejor consejo del país. ¿Usted qué estudió? Yo soy zootecnista de la Universidad de Antioquia. Estudié gerencia social, soy especialista de OPB
Y también fui becado por el BID para estudiar gerencia en Washington. Ese nos puede hablar de temas y he estado dedicado a lo público estos últimos 13 años de mi vida. ¿Se metió a esto por desvario o qué? Porque en el otro lado no había trabajo. ¿Qué? No, yo ejerzo como zootecnista. A mí me gusta mucho el campo, los animales, el sector agropecuario. Creo en el sector rural. Ojalá más gente del sector agropecuario se metiera en política, a ver si al campo le iba mejor. Lo que pasa es que aquí creemos que la política y estos espacios, estas corporaciones son únicamente para los abogados y los economistas. Y yo creo que aquí necesitamos que haya más médicos para que defiendan el sector salud, que hayan más personas de perfil agropecuario para defender el campo, que haya más zootecnistas para que saquen a un montón de animales que hay por ahí. También sirve, ¿sí o no? Que hay unos animalitos por ahí. Sí, hay algunos animales por ahí que como que no. Unos burritos que mejor dicho. Dile, ¿usted por qué quiso que estuviera hoy en la mesa? Y también tenemos que hacer la claridad que estaba invitado el presidente del Consejo, el doctor Jesús Aníbal Echeverry. Recuerda que invitamos varios concejales, hoy se estaba realizando diferentes eventos, que unas comisiones y demás, entonces no están acá con nosotros, pero está el concejal Jaime Cuartas y lo invitamos para hablar de un tema que a usted le gusta mucho y es precisamente el tema de construcción en la ciudad, cómo avanzamos, si estamos atrasados o no. Y recuerde que le había traído un tema de la sociedad Parques del Río, que el alcalde decía que eso había que acabarlo, liquidarlo, que a él no le parece que eso esté funcionando. El concejal dice que debe funcionar, yo les contaba el por qué menciona que debe funcionar, y fuera de eso él tiene una visión sobre el tema de cómo avanza la ciudad, precisamente en el tema de construcción, pero que sea el quien nos cuente. Concejal, ¿qué opina usted frente a ese tema de liquidar esa sociedad Parques del Río? ¿Por qué es que no está de acuerdo? ¿Usted de qué partido es? Yo soy del partido Alianza Verde. Perfecto, listo, para que vaya quedando claro que empezamos, que de Santos, que de Uribe y volvemos a cambiar lo mismo. No, listo. No, afortunadamente, Nacho y Liliana, pues yo he tomado posiciones muy independientes en el Consejo, es decir, uno tiene que hacer el control político con mucha objetividad. Cuando el alcalde ha tenido propuestas sensatas que le convienen a la ciudad, sobre todo por los retos que la ciudad tiene que asumir a futuro, pues uno lo respalda. Pero cuando estamos en estos debates en los que el alcalde anuncia la liquidación de una sociedad que ni siquiera hemos estrenado, no se ha utilizado, creo que es donde yo debo poner una voz de alerta y decir, no quiero que el alcalde cometa este error, es un retroceso de ciudad. ¿Quiere explicar a los televidentes en qué consiste la cancelación de esa sociedad? O la liquidación, porque yo lo que entendí cuando estaba viendo era, pues, hombre, hay un grupo de administradores que tienen que funcionar para que tienen que estar ahí para que esto funcione. Gestionar. Sí, gestionar para que esto funcione. Yo entendí que era liquidar eso, pero la cosa va más allá, no, es casi que cancelar todo el proyecto. Bueno, a ver, ¿cómo explicar esto? Lo primero es que uno tiene que establecer una diferencia. Sí. Entre lo que es el proyecto Parques del Río y la sociedad Parques del Río. Lo que pasa es que la confusión es como llaman igual, prácticamente igual, entonces la gente cree que hablar de la sociedad Parques del Río es hablar del proyecto. Hablemos del proyecto brevemente. El alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, propone en su plan de gobierno, en su plan de desarrollo, hacer el proyecto Parques del Río. ¿Qué es el proyecto Parques del Río? Es un proyecto el cual, por hecho digo, defiendo, me gusta. Es un proyecto que se pagó y se financió gracias a los recursos de la fusión UNE-Millicom. Y ese proyecto Parques del Río lo que está haciendo precisamente es obedecer a un mandato de un plan de ordenamiento territorial, que lo que busca es que la ciudad cambie su modelo de crecimiento. Es decir, a ver, uno no puede contener el desarrollo de las ciudades. Las ciudades se van a desarrollar y van a seguir creciendo. A esta ciudad, proyectado para 15 años, se espera que haya un asentamiento de cerca de 200.000 personas más en las laderas de Medellín. ¿Qué genera eso? Problemas, bombas de tiempos sociales, barrios informales, situaciones complejas en calidad de vida, en servicios, en equipamiento, etcétera. Entonces lo que estamos diciendo es que Medellín no puede seguir creciendo en expansión, sino que la ciudad tiene que crecer hacia adentro. ¿Por qué no puede seguir creciendo en expansión? Para que no se sigan formando barrios informales, para que la gente no se siga asentando en zonas de riesgo, para no negarle la ciudad a las personas menos favorecidas de esta sociedad y para que no perdamos el verde de esas montañas con el que crecimos, que es hermoso, y que no nos pase cosas como La Paz, Bolivia, que ya uno va a La Paz y ya uno no ve el verde de las montañas hermosas de La Paz, sino que usted no ve sino casas y casas de una construcción informal, compleja, precaria, propensa al riesgo y a los deslizamientos y catástrofes. Y un consejo, en su debido momento, puede firmar un plan de esos a largo plazo. Por supuesto.
Por supuesto, no solamente un consejo, existe una herramienta. Ya está el proyecto, ¿no? En planeación, para que crezca el centro. Claro, sí. Yo termino de... No, pero vuelvo a decir, como me dicen que es un proyecto a 10, a 15, a 20 años, entonces en su momento hubo alguien que lo firmó, ¿sí o no? Entonces vamos a hacer esto a tantos años. Eso no, y llegó el próximo gobierno, no me gusta. Así esto esté proyectado a 20 años, no me gusta y borro. Entonces vamos a proyectarlo a futuro. Yo les termino de explicarla. No, lo que usted mencionaba con esa pregunta es que recuerde que una vez yo les contaba que lo que se hace con un proyecto de acuerdo también se quita con otro proyecto de acuerdo. Entonces llegamos y decimos, creemos tal sociedad, una sociedad que la tenemos planeada tanto tiempo, pero entonces llega el otro alcalde y dice, yo presento otro proyecto de acuerdo para que liquidemos eso, para que lo acabemos. Entonces, ya me contesté. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque yo quiero que la gente que nos está viendo entienda lo que es un modelo de ocupación, un modelo de crecimiento. Entonces, como la ciudad no puede seguir creciendo hacia afuera, vamos a hacer que crezca hacia adentro. Sí. Pero para que crezca hacia adentro, ¿qué tenemos que hacer? Una renovación del suelo. ¿Cuál es el suelo más valioso de esta ciudad? El suelo plano de este valle circundante el río, sobre el cual ustedes me pueden decir qué hay sobre ese suelo hoy. Bodegas, locales, almacenes, una cosa que uno podría decir subutilizado, que podría generarnos unas estrategias muy interesantes de renovación urbana para poner sobre ese suelo más servicios, más vivienda, más comercio, generar riqueza, oportunidades, mover esta ciudad, generar una dinámica económica que ayude a que esta ciudad tenga un startazo económico importante. Entonces vuelvo a la diferencia entre el proyecto Parques del Río y la sociedad. Entonces, el proyecto Parques del Río es una obra que busca ¿qué? Renovar ese suelo del valle, de ese circundante al río, generar espacio público, generar un urbanismo, permitirle a la ciudad que viva la ciudad, es decir, cosas como las que han pasado con el Parque de los Pies Descalzos, por ejemplo, que cuando lo hicieron, hoy el proyecto Parques del Río es 10 veces Parques de los Pies Descalzos en uno de sus tramos, en el otro es otras 10 veces. Entonces, ¿qué pasó en Medellín cuando se hizo el Parque de los Deseos? La gente empezó a colonizar esos espacios porque estamos ávidos de espacio público. Sí, Medellín es la ciudad de menos espacio público en Colombia, aquí tenemos menos de 4 metros por habitante, la norma habla de 14 metros por habitante y nosotros necesitamos espacio público para el encuentro ciudadano, para el disfrute, para la convivencia. Mire, a la gente usted le pregunta si prefiere una cancha o si prefiere espacio público, e incluso a un hospital y la gente prefiere la cancha y el espacio público porque eso ayuda a que la gente viva más feliz. Sí. Entonces nosotros no lo tenemos. Entonces el proyecto Parques del Río busca eso. Incluso ya se están generando unas dinámicas económicas en torno al proyecto. Pero eso es una cosa, eso se hizo con recursos de UNE, de la fusión UNE-Milicon, y esta administración se comprometió a entregar la fase 1B, que es el otro lado del río, ya se entregó la 1A y ahí está. Entonces se crea en el marco de la discusión del plan de ordenamiento territorial, que es el que define ese modelo de ocupación. ¿En qué momento se pero páreme ahí. Una cosa es comprometerse, pero al paso que vamos eso no va. O sea, hay unos retrasos importantes. Hemos tenido aquí concejales que han denunciado todo este cuento y este negocio que salió mal con el contratista de esta red. Sí, hay serios problemas. Entonces uno está viendo y uno dice, no creo que la saquemos, ¿o sí? Pero Nacho, la administración dice que sí. La administración dice que sí. Yo quisiera creer en la administración en que sí, y vamos a darle el beneficio a esta administración de decir, vamos a poner el acelerador. Miren, ¿qué pasa? Que en la administración anterior este proyecto era un proyecto estratégico, tenía un gerente, es un proyecto que tiene muchas complejidades en su construcción, es que está interviniendo la ciudad de manera increíble, y bellísima. Increíble. Y entonces nosotros hoy, lastimosamente, no vemos que esta administración le dé una respuesta similar al proyecto, es decir, lo bajó a nivel de un proyecto normal cualquiera, que ahí se está ejecutando, entonces claro, ha tenido muchos problemas y EPM ha tenido problemas y el tema del traslado de redes ha tenido problemas, ha habido retrasos y lastimosamente hay serias dudas de que esta administración alcance a entregar la etapa 1B. Ojalá que sí, el alcalde dice que sí, yo pues quiero creer en el alcalde, ojalá lo logre. Váyame a la segunda explicación. Entonces, ya me explicó el proyecto. Ya le expliqué que el proyecto. Entonces, en el marco de la discusión del POT, que los descontaba ahorita, que es ese instrumento, que es un instrumento que se crea a nivel nacional para que todos los municipios se sienten con todos los actores de una sociedad a definir un modelo de desarrollo, un modelo de ocupación a futuro con la vigencia de 3 periodos constitucionales de obligatorio cumplimiento, que cada mandatario debe llegar y hacerle caso al POT, no es hacer lo que a mí me da la gana, sino hacerle caso al POT. Ya se discutió, se aprobó, se hizo todo un ejercicio deliberativo de ciudad, y le entregamos un muy buen POT a la ciudad. Y en el marco de ese POT se crea la sociedad Parques del Río, donde juntamos a 4 monstruos. Yo digo así monstruos porque son 4 gigantes, de los cuales todo el mundo quisiera ser socio. ISA, una empresa gigante a nivel nacional e internacional, es una multilatina,
que es en su gran mayoría de carácter público, que tiene la experiencia no solamente en transporte de energía, sino que también en concesiones viales, en la gestión de vías, es la mayor concesionista de vías en Chile, por ejemplo, que tiene toda la experiencia, músculo económico, etcétera. EPM, pues concebir renovación urbana sin EPM es imposible, son los dueños de las redes, etcétera. Una empresa como EPM, obviamente. El Metro de Medellín, que es la empresa, hoy única empresa metro funcionando realmente en Colombia, que tiene toda la experiencia sobre los temas asuntos ferroviarios, que incluso su plan de expansión obedece sobre este eje estructurante del río, tiene su mayor equipamiento de metros ahí, y obviamente aquí estamos hablando del tren multimodal a futuro, aquí tenemos que recuperar ese tren, esa vía férrea, etcétera. Y la alcaldía de Medellín, que es la que tiene el suelo y los mecanismos de gestión. 4 chiquitos que está patrocinando el equipito de 4 ciclismo, gigantes, 4 gigantes que tienen toda la capacidad financiera, económica, la experiencia, la capacidad de acceder, de formular, de ejecutar, de desarrollar proyectos, de acceder a créditos y de acceder a fondos de inversión, por ejemplo. Entonces hay un director, hay una junta, claro, se juntan los 4, forman una sociedad que inicialmente se forma para darle completa ejecución y desarrollo al proyecto Parques del Río, y además de eso hacerle mantenimiento y etcétera, gestión. Pero resulta que más importante aún que eso, que darle gestión al proyecto Parques del Río, es permitirle a esa sociedad convertirse en el gran operador urbano que le permita a esta ciudad el detonante de las obras para desarrollar todos los proyectos urbanos, de renovación urbana que esta ciudad necesita y que llevamos casi 20 años, Nacho, esperando que se hagan. Sí, sí. Entonces, armamos un Ferrari, último modelo, con todas las condiciones para correr a 350 kilómetros por hora, y no le hemos sacado el garaje ni le hemos estrenado las llantas. Y el alcalde está diciendo que lo liquidemos. ¿Y por qué lo quiere liquidar el alcalde? ¿A qué aduce? El alcalde, es decir, el alcalde lo que dice es que esa sociedad se crea en virtud o buscando que la ejecución de esos proyectos de los que yo estoy hablando y las siguientes fases del proyecto Parques del Río se van a hacer por valorización y por cobro de peaje. Con lo cual yo le he dicho y le hemos dicho a la opinión pública, el Consejo de Medellín y este concejal que les está hablando hoy, Jaime Cuartas, en ningún momento hemos ni siquiera contemplado la posibilidad de que alguna de las obras de esta administración se financie por valorización o peaje. Y no estamos dispuestos hoy a considerar la opción de valorización y peajes, porque aunque la herramienta de valorización ha sido una herramienta importante, porque esta ciudad se ha hecho a punta de valorización en el pasado, hoy la herramienta está agotada. Está agotada y hay que reevaluarla, hay que revisarla, pero tampoco la vamos a desechar. Es decir, ha funcionado, hoy no es la herramienta. Y los peajes tampoco. Pero resulta que el POT, Nacho, señoras y señores, el POT generó en su discusión 20 mecanismos de financiación, de gestión del suelo, distintos a valorización y distintos a cobro de peajes. La plusvalía podría ser uno. La plusvalía, los derechos de construcción, la transferencia de derechos. Pero no es en 1 o 2 hectáreas. Mira, estamos hablando en un terreno de una dimensión gigante. Mire, yo le voy a poner un caso, y yo porque creo que aquí uno tiene que hacer la discusión es para revisar que no estemos perdiendo oportunidades. ¿Por qué? Y que no tengamos un retroceso de ciudad. Miren, y le voy a explicar a la gente esto porque este es un ejemplo bien claro. Cuando el Estado, con los recursos públicos, que son la plática que todos pagamos de impuestos, ¿cierto?, toma la decisión de intervenir y hacer una gran obra, por ejemplo, de movilidad, hacer el metro o hacer el tranvía. Sí. Si es lo público, con recursos públicos, quien toma la decisión, la riqueza que se genera en torno a esos proyectos, ¿de quién debería ser? De lo público, ¿cierto? Que hizo la inversión y gastó la plata, que usó el recurso público, que incluso yo digo que el recurso público siga siendo para los programas sociales, para la educación, para la salud, y que las grandes obras se financien. Que vendió el localcito, que antes lo vendía en 100.000 pesos y ahora lo vendió en 500.000 pesos, pues pague la plusvalía y todo ese recurso le viene para seguir generando más riqueza. Claro, pero, es lo que le entiendo. Claro que sí, pero más allá de eso, yo le pongo un ejemplo que pasó. No voy a dar nombres, pero hicimos el metro. Hicimos una estación del metro divina, con la plática de los recursos de todos los medellinenses. Hicimos unas obras de urbanismo, organizamos eso y conectamos un barrio susceptible de usar el sistema y generamos una circulación de miles de personas por ahí. ¿Qué hace el privado? Que está en su derecho, yo no lo voy a satanizar. El privado está buscando negocios. Dice, ahí hagamos un centro comercial. Compran la tierra
construyen y generan un supercentro comercial que vale miles de millones de pesos, que les genera miles de millones de pesos y no le están pagando a la alcaldía de Medellín, no le están pagando a la ciudad esa riqueza que está generando gracias a la intervención del Estado. Entonces, esos mecanismos de financiación y de gestión que están ahí en el POT es lo que yo le estoy diciendo al alcalde. Alcalde, no liquidemos la sociedad. Alcalde, busquemos alternativas distintas a liquidar. Revisemos esos mecanismos de gestión, revisemos la posibilidad de cambiarle el nombre si quiere, ampliémosle el objeto, revisemos el objeto de EPM, porque EPM puede ampliar su objeto y como EPM en gran medida hoy se encuentra muy limitada porque es una empresa que está en el tope, pero que además es solamente para servicios públicos domiciliarios en gran medida. Uno podría revisar si la movilidad es un servicio público o no y si el EPM podría en su portafolio de servicios incluirse en un operador urbano. E incluso si generamos más vivienda, más comercio y más servicios sobre ese suelo, es más riqueza para EPM porque son más servicios públicos. Usted habla demasiado bueno, tengo que parar un momentico, señora. Recuerden que el que maneja el ritmo es Uber. Una noticia, por favor. Nacho, rápidamente, para mire. que el concejal se entere de la realidad de lo que pasa en Medellín. En las últimas horas, la policía del departamento de Antioquia capturó a Joaquín Emilio Sucerquia, un hombre de 43 años de edad, señalado del pasado 15 de octubre haber asesinado a su esposa Gladys Vélez Ramírez de 23 años en el municipio de Betania y quien se fugó, se había raptado a su bebé de 3 años. O sea, él se enteró que esta mujer iba a organizar como una fiesta familiar. Llegó al municipio, se hospedó y allí él aprovechó, ingresó sin ser notado, la asfixió, la asesinó y posteriormente huyó con su bebé de 3 años de edad. Pues las autoridades lo estaban buscando y en las últimas horas lo ubicaron en el municipio de San Andrés de Cuerquia. ¿Y el bebé? El bebé estaba con el hombre que es su hijo. Ya fue valorado por las autoridades, dicen que está bien de salud, sin embargo lo tienen las autoridades todavía a ver qué va a pasar con el niño. Yasmín. Rapidita, Nacho. Pues dado a los constantes disturbios o enfrentamientos que se habían presentado en días anteriores en el Congreso de la República entre exintegrantes de la EXFARC y algunos... digamos que algunos representantes de diferentes partidos, para no darle un solo nombre, pues le comento que enviaron una carta a la Policía Nacional para decir que no se le puede dar como ingreso o no, mejor dicho, le van a prohibir la entrada a los exintegrantes de las FARC hasta que no sean, digamos que, ajusticiados. ¿Cómo se llama el partido de la FARC? ¿FARC? O sea, que son integrantes de la FARC. Sí. Pues pero no partido político, el asunto es la otra. O sea, no se pueden presentar en el Congreso ni para sesiones públicas hasta que no estén avalados o catalogados por la JEP. Le cuento que han sido muchísimas las quejas de las personas que circulan por el deprimido de Villanueva, porque desde la administración pasada muchísimas personas habían reportado que es una zona de inseguridad. Si tenemos de pronto la imagen, ustedes se pueden dar cuenta. Sí, es un sitio muy conocido. Exactamente. Es una zona con futuro a morirse completamente. Entonces, la pregunta, la inquietud de muchísimos de las personas que pasan por ahí en servicio público, en carro particular es: ¿hasta cuándo hay que esperar precisamente para tener una renovación de zona, para que las personas que están ahí como habitantes de calles no pongan en peligro su vida y la de las personas que manejan por ahí? Porque hay quienes dicen que si usted se vara o se choca ahí, salga corriendo, porque con seguridad no le va a pasar nada bueno. A la Sociedad de Parques del Río para que se siente y monte un proyecto y haga una renovación, un parque, una cosa de bonita. Es Nacho, y sobre todo no solamente por debajo, la parte de encima, que recordemos que los famosos puentes, el bazar de los puentes. Es bonito y va renovando. Es que eso es lo que necesita la ciudad. Cada vez Lili, cogidísimo de la noche. Claro que sí, Nacho. Hablando de temas de la ciudad, le cuento que hoy el debate en el Consejo de Medellín tenía que ver con el tema de los parqueaderos públicos y mencionan que la ciudad tiene un déficit de cerca de 18.000 parqueaderos y que podría aumentar a cerca de 40.000 en los próximos años. Dicen los concejales que hay una cantidad de cosas que se deben empezar a hacer, alianzas público-privadas, generar más parqueaderos. Motivar al empresario para que haga precisamente esto, y fuera de eso se habla que tampoco se pueden hacer controles porque la ciudad cuenta con solo 500 agentes de tránsito y de acuerdo a la cantidad de vehículos que hay, de personas que habitan la ciudad, debe ser de cerca de 1.500, es decir que también tenemos déficit de agentes de tránsito. Y fuera de eso mencionan también el tema de inseguridad con el tema de estos parqueaderos públicos. Hoy nos contaba Fabio Humberto Rivera que el día de ayer se había presentado un caso donde un señor iba en su carro,
unos recicladores le dijeron, qué pena, usted no se puede quedar ahí, y lo amenazaron con cuchillo y el pobre señor le dio un infarto en ese momento que lo estaban amenazando y se murió. Entonces hacen también un llamado de atención porque estos parqueaderos en las calles los están cogiendo personas de bandas delincuenciales. Una breve, Germán. ELN y disidencias de las FARC están reclutando niños y el informe de la Defensoría del Pueblo. Carlos Negrede es el defensor nacional del pueblo y dice que hay 3 departamentos donde se ha comprobado que lo están haciendo, imagínense de dónde, Nacho, en colegios. Escuelas y colegios van allá y están reclutando en esos lugares, centros educativos, en 3 departamentos, Meta, Guaviare y Caquetá, siguen reclutando a estos señores. Y nosotros pagando 85 mil milloncitos de pesos para la consulta liberal. Qué vergüenza todas estas cosas, por Dios. José, la suya muy breve porque tengo que muy breve, Nacho, tiene que ver con el estudio reputacional que le había mencionado al principio, que nos debe tener tan orgullosos a los paisas. 7 de las 10 primeras son paisas. La primera de las públicas es paisa en el país, que es EPM. El grupo empresarial antioqueño tiene 3 dentro de las primeras. Avianca, que venía del 6º, cayó al 11º. O sea que el tema del paro puede tener alguna influencia y puede seguir cayendo. Que no es colombiana. También. Ya la gente siente que Avianca, y es la verdad, ya no es una empresa colombiana. Bueno, pero en esa medida también estamos contando con Éxito, que tiene patrimonio antioqueño, pero ya no es colombiana. Y Argos, que figura muy bien, Cementos Argos. Obviamente con el escándalo de los últimos días, eso quiere decir que este estudio tiene ya sus meses, debe caer más en el futuro. Oiga, me quedo tristísimo con usted, lo va a tener que invitar otra vez, porque el problema es demasiada información en este programa. ¿Usted cree que se nos va a caer esto? ¿O ustedes van a hacer la fuerza del Consejo para que el alcalde no tome esta determinación? Hoy estábamos almorzando con el alcalde y creo que el alcalde hoy, pues, frente digamos, a mi posición, mis argumentos y los de él, creo que llegamos a una conclusión. Yo he quedado como coordinador de ponentes del acuerdo, del proyecto de acuerdo, y lo que quiero hacer es que en el marco de ese proyecto de acuerdo vamos a generar una discusión de cara a la ciudad. Vamos a sacar esa discusión del Consejo, la vamos a llevar al territorio, a la academia, a las universidades, a sentarnos a discutir y ver cuál puede ser el futuro y la mejor decisión para que esta ciudad sí siga desarrollándose, se siga transformando. Y como le he dicho al alcalde, encontremos alternativas distintas a valorización y a peajes. Yo creo que hay otros mecanismos de financiación. Pongámoslas a funcionar, paguemos las obras con recursos distintos a los públicos, es decir, activando todos esos mecanismos. Cambiémosle el nombre y ampliemos el objeto para que esa sociedad no la liquidemos, que funcione como ese gran operador que va a permitir generar el detonante de obras para que esta ciudad se transforme, crezca, genere empleo, genere riqueza, genere oportunidades, se transforme, se desarrolle. Es lo que queremos, que Medellín avance. No podemos estancar más el desarrollo de Medellín. Y esta decisión no debería ser tomada por todos nosotros los medellinenses. Esto debería ser una consulta, tan siquiera. Es que estamos hablando... Pero es que como los liberales la van a hacer, que nos regalen 1.000 milloncitos y una vez votamos. No. Pongámosle seriedad a este tema. No, esto sí, porque es que es un tema de ciudad. Esto no es un tema ni de un barrio, ni un sector. A mí me decía en estos días que me preguntaban, ¿usted qué haría? Si usted fuera alcalde, ¿qué haría? Y yo me quedé sin saber, le pregunté al médico, ¿usted qué haría? Me dijo, yo volvería al Central Park, el aeropuerto de La Herrera. Y yo dije, por Dios, eso sí tendría un impacto en la ciudad. La cosa, o sea, Nacho, usted lo está diciendo, hoy hay un proyecto para hacer un soterrado debajo del aeropuerto, conectar vialmente, generar más espacio público. Está parado. ¿Por qué? Porque no tenemos cómo hacerlo. Entonces, aquí hay una gran oportunidad. Porque no hay voluntad política. Usted lo ha dicho, Nacho. Perfecto. Yo creo que el alcalde va a entrar en razón, vamos a hacer un debate respetuoso, amplio, suficiente de cara a la ciudad para que tomemos la mejor decisión para Medellín. Yo creo que Medellín no puede tener retrocesos, yo creo que Medellín tiene que seguir avanzando, no podemos improvisar. Esta no puede ser una ciudad que vaya hacia la improvisación, esta es una ciudad que tiene que seguir creciendo de manera ordenada, planeada y con una visión clara de para dónde vamos como ciudad. Ahí tiene una silla en esta mesa de trabajo como varios concejales y diputados que hemos tenido que realmente nos sorprenden con ese control político y con la sapiencia y el profesionalismo con el que están trabajando. Pues por nada tenemos el consejo, usted lo dijo, mejor consejo de Colombia. Hacemos una pausa, gracias. A ustedes, gracias por la invitación. Volvemos. Cuando quieran, aquí estaré. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche.
Eurosupermercado siempre piensa en ti con el mejor servicio, frescura en abundancia y lo mejor del ahorro efectivo. Disfruta en familia las ofertas y descuentos que tenemos para ti. Numeral Vive el ahorro efectivo. Te esperamos. Semilleros Universidad de Antioquia, 26 años sembrando futuro, promoviendo a los estudiantes durante su proceso de aprendizaje en el desarrollo de habilidades cognitivas, operacionales y actitudinales. Semilleros en astronomía, biología, física, matemáticas, química y exploradores con sentidos. Inscripciones abiertas 219-5648. Ustedes ya saben que este espacio hace parte fundamental de nuestro programa y nos encanta saber que se le está dando respuesta a muchísimas de las personas que ya han sido calificadas como víctimas del conflicto, especialmente en el tema de restitución de tierras. Y por eso, en el día de hoy está con nosotros el señor Andrés Bohórquez, él es abogado de la Fundación Forjando Futuros, y Alfredo Hernández, profesional de asistencia de la Unidad para las Víctimas. Bienvenidos y pues yo creo que ya tenemos caso en el día de hoy, Germán. Bueno, sí, saludos para nuestros invitados en esta oportunidad. Recuerden que este programa es para las víctimas del conflicto armado. Ustedes nos pueden llamar y enviarnos sus casos a través de la línea de WhatsApp. Y precisamente tenemos un caso de Paula Andrea Gutiérrez que nos llegó a través de WhatsApp. Y a doña Paula Andrea Gutiérrez le decimos que tenemos ya respuesta inmediata de nuestros invitados esta noche. Muy buenas noches. Doña Paula Andrea Gutiérrez Tobón pues tiene muy buenas noticias. Ella en este momento tiene un giro vigente, el cual fue consignado el día de hoy. Ella tiene los 20 días para cobrarlo. Este giro se realiza gracias a la entrevista realizada el pasado marzo 16. Y gracias a esta entrevista, la señora tiene 3 giros programados a partir de esta fecha. Entonces, lo puede ir a reclamar pasado 40 días después de que reclame este giro, perdón, pasados 4 meses después de que reclame este giro, puede pasar nuevamente a reclamar su segundo giro. O sea que debe ir personalmente, Sí. o ese dinero se le deposita en una cuenta específica. Solamente puede ir ella con su cédula al banco personalmente. Ok, para el primer giro. Y para los segundos... ¿Los puede reclamar todos de una vez? No. ¿O tiene que ir día uno? Son los 3 giros por un año. Por lo tanto, a partir de hoy ya tiene girado el primero, pasan 4 meses, retira el segundo, pasa 4 meses y retira el tercero. Ok, buenísimas, muy buenas noticias, porque entonces ya estamos dando solución para una de las tantas víctimas. Adicional, ¿cuáles son los requisitos que las víctimas del conflicto pues debe cumplir o debe tener para acceder a la restitución de tierras? Cualquier persona que ya haya pasado por un caso difícil, eso necesita una calificación, ¿cómo es? Bueno, buenas noches para todas las personas que integran el panel y a los y las televidentes que nos acompañan el día de hoy. Básicamente, dentro de la pedagogía que realiza la Fundación Forjando Futuros y la Unidad para las Víctimas, mediante este programa, queremos indicarles los requisitos que deben cumplir las personas que pretenden ser incluidas en el registro de tierras despojadas. El primero de ellos es el marco temporal bajo el cual se puede solicitar la restitución de tierras, y tendríamos que tener en cuenta que podrán solicitar restitución de tierras, la devolución de sus predios, todas las personas que a partir del 1 de enero de 1991 fueron despojados de sus predios, es decir, se les privó arbitrariamente de la posesión y explotación de sus predios, y aquellas personas que se vieron obligadas a abandonar su predio en razón del conflicto armado. O sea que si en todo ese tiempo no se ha presentado la reclamación, aún hoy la puede empezar a presentar. Sí, se debe precisar que hay una diferencia entre la inclusión en el registro de tierras despojadas, que todavía se puede hacer y no hay un marco temporal que limite la solicitud de inclusión, la declaración de la persona, a diferencia de la inclusión en el registro de personas víctimas ante la Unidad para las Víctimas, porque este sí solo hay un marco temporal de 2 años para hacerlo desde que ocurre el hecho.
Entonces es importante que las personas tengan claridad. Si van a solicitar la inclusión en el registro de tierras despojadas, todavía lo pueden hacer en la unidad de restitución de tierras o en las personerías de su municipio, en aquellos municipios donde no hay territorial de la unidad de restitución de tierras. Las personas que deben llegar, por ejemplo, están viendo en este momento el programa y dicen, bueno, yo todavía tengo tiempo, por lo que oí que dijo el invitado, ¿qué deben llevar? ¿O deben llevar testigos? ¿Deben llevar una declaración extrajuicio? ¿Cómo hacen para acceder a esto? Es importante que lleven que la declaración la acompañen con todos los documentos que muestren su vínculo con el predio. Ese es otro de los requisitos que se tiene para solicitar la inclusión en el registro de tierras despojadas, es tener un vínculo jurídico con el predio, es decir, haber sido propietario o ser propietario, ser poseedor o haber sido ocupante del predio. Otro de los requisitos es que exista un contexto de violencia generalizada en el territorio y que el abandono o despojo que sufrió la persona esté vinculado a la situación de violencia armada que se dio en el territorio, en la zona. Así es. Muy bien, tenemos otro caso que nos envía una televidente a través de la línea de WhatsApp que está disponible para todos ustedes. Es el caso de la señora María Ligia Villa. ¿Qué respuesta le tenemos a la señora María Ligia Villa? Doña María Ligia Villa de Ramírez tiene el hecho de homicidio. El caso está por la ley 1448, el proceso fue ya documentado en línea. El caso solamente está a la espera de la reserva presupuestal para ser indemnizado. Se le aconseja a la señora que no tiene que asistir a donde ningún tramitador o ir inclusive a la unidad. Ya está documentado a la espera del presupuesto. Ese dato es bien importante, sobre todo porque es que se presentan personas que quieran hacer intermediarios en estos procesos. Es por eso que se recomienda que ya el caso está documentado. No hay ninguna fuerza que pueda hacer que este caso se adelante para el pago. Entonces, simplemente esperemos que somos demasiadas personas víctimas para la indemnización, es una filita, pero no hay que hacer absolutamente nada. Y por mucho abogado que ponga, no le va a salir mal. No le va a salir exactamente. Y habría que acreditar que uno de los principios que rige la ley de víctimas es la gratuidad. Entonces las personas, todo el trámite es acompañado por la institucionalidad y es absolutamente gratuito. Sí. Andrés Volquis y Alfredo Hernández, muchas gracias por habernos acompañado. Ustedes por la invitación. Es interesante esto y poco a poco. Mañana estamos en directo. Mañana a las 7:30 de la noche, media hora completa para las víctimas del conflicto armado, para que envíen sus casos a través de la línea de WhatsApp, la estaremos mostrando todo el tiempo, y también para que se comuniquen en directo con el programa Cita con las víctimas mañana, 265-7757, para que se obtenga respuesta inmediata de los invitados al programa de mañana. Aquí estaremos mañana, como siempre, en la primera mesa de opinión de Antioquia, porque en Antioquia tenemos de qué hablar. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Germán Mendoza, bienvenidos a esta primera emisión de Cosmovisión Noticias y con toda la información deportiva me acompaña como siempre José Luis Alarcón. José Luis, buenas tardes, hablemos de Fernando Gaviria y de ciclismo. Pero por supuesto, Germán, con las buenas tardes para usted y para todos los televidentes de Cosmovisión Noticias, podemos decir que de Antioquia y de Colombia es el ciclista del año junto con Rigoberto Urán, llegó a 14 triunfos en la temporada de la UCI, compartiendo escalafón mundial con su compañero de equipo Marcel Kittel. Más adelante les contaremos cuál fue su última etapa que ganó y en dónde la ganó. Lo veremos más adelante en la sección de deportes de nuestro noticiero. Vamos con las noticias. Las autoridades incautaron 1.650 teléfonos celulares de contrabando. Esto, según las autoridades, está evaluado en más de 2.000 millones de pesos. Los celulares iban a ser distribuidos en la ciudad de Medellín. La incautación de cerca de 1.650 celulares de alta gama que pretendían entrar a la ciudad de Medellín de contrabando se produjo por parte de la Policía de Tránsito y Transporte del Departamento de Antioquia mediante un control en la vía San Diego-Río Negro. Estamos mirando todos los eslabones y la cadena conductora para hacer las verificaciones y seguir haciendo estas incautaciones. Esta mercancía venía para Medellín ya que viene las festividades navideñas y estos tipos aprovechan estas festividades para vender la mayor cantidad de celulares. Fue capturado en el municipio de San Andrés de Cuerquia un hombre quien está señalado de haber asesinado a su esposa en el municipio de Venecia y después huir con su hijo de 3 años.
En este momento la parte más afectada, la región más afectada es Urabá, donde tenemos un incremento de homicidios, pero como todos conocemos está la presencia del Clan del Golfo, tema de narcotráfico, tema de microtráfico, tema de extorsión, también tenemos la trata de personas que se viene dando infortunadamente hacia Panamá. Todo esto genera el gran tema de retaliaciones entre los delincuentes, donde se ha llevado a cabo la incautación de más de 40 toneladas de droga y simultáneamente hecho la captura de más de 150 integrantes del Clan del Golfo y la neutralización de 18. La Mesa Minera de Segovia y Remedios asegura que el gobierno nacional les incumplió en los puntos que acordaron en el pasado paro minero. Están analizando la posibilidad de hacer una nueva movilización. Aquí es el llamado para el gobierno departamental, nacional y la misma multinacional. Son ustedes quienes generan estos paros o estas manifestaciones como tal, porque los mineros han estado ahí prestos con la voluntad política para llegar a la formalización. Queremos la formalización, pero no de esta manera, con una presión constante de que es que van a ir a cerrar las unidades mineras. Estamos pendientes de una caracterización de toda la cadena productiva. Esto no se está llevando a cabo. Sobre este asunto se refirió la Secretaría de Minas del Departamento de Antioquia. Dicen en la Secretaría de Minas que no es cierto que se les haya incumplido a los mineros, que se han cumplido 7 de los 14 puntos acordados en el pasado paro hasta ahora. De los 14 acuerdos que suscribimos en el paro de Segovia, 7 están ejecutados en su totalidad. Los otros 7 se vienen adelantando, no se han podido terminar porque estamos terminando la caracterización para el empadronamiento de la gente ahora a finales de mes y estamos asesorando todavía a los municipios en el establecimiento de las zonas industriales mineras en sus planes de ordenamiento territorial. Una cosa que no quedó contemplada en los acuerdos fue parar la ejecución de los amparos administrativos. Eso es una obligación de ley en el cual las autoridades deben seguir su curso una vez tienen conocimiento por parte de los titulares, pero también hay que darle tranquilidad a la gente de Segovia porque no se ha ejecutado ni un amparo administrativo allá. La Corte Constitucional le exigió a las autoridades ambientales del departamento de Antioquia devolverle los derechos al río Atrato. Esto significa que se debe acabar con la explotación minera en todo el río Atrato. También se deben sembrar árboles y también prohibir cualquier tipo de explotación ilegal. Lo primero que ha ordenado es que hay que erradicar la minería ilegal que se esté haciendo en el entorno de ese río. Y que hay que empezar a protegerle sus bosques y que debe también iniciarse un proceso de saneamiento del río y se le ha encargado a varias entidades, entre ellas a la Universidad de Antioquia, participar en ese proceso. Es momento de hacer una pequeña pausa para comerciales, pero ya regresamos con más Cosmovisión Noticias. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Atención que la Secretaría de Desarrollo Económico está ofreciendo 3.000 cupos para los jóvenes en la ciudad de Medellín. Estos cupos le dan la oportunidad a estos jóvenes de estudiar, trabajar y también iniciar proyectos de emprendimiento. Medellín le apuesta a la juventud. Desde la Secretaría de Desarrollo Económico se está impulsando un programa donde cada joven escoge su sueño y la administración lo apoya. Si el joven elige la ruta de la empleabilidad, lo que hacemos con él es formarlo para que haga una buena entrevista de trabajo, para que sepa cómo hacer su hoja de vida, cómo debe tener su presentación personal. Además, le ayudamos con unos recursos para su primera pinta para la entrevista laboral. Si quiere emprender, lo mismo, hace el taller Arquitecto de Sueños y a partir de ahí lo acompañamos en la construcción de su plan de negocios y si la opción es la formación, se hace una formación en oficios, formación para el trabajo. 6.000 millones de pesos es la inversión que realizará la Alcaldía de Medellín para este programa. La formación se hace en áreas que son demandadas por nuestras organizaciones, por nuestras empresas de la ciudad y el área metropolitana. Áreas como, por ejemplo, las industrias creativas, mercadeo y ventas, TIC o lo que tiene que ver con confección, diseño y moda. Quienes deseen hacer parte del programa Formando Talentos deben ingresar a la página de la Alcaldía de Medellín. En la ciudad de Medellín hay un déficit de 18.000 parqueaderos, según revela un estudio de la Universidad Nacional. El Consejo de la ciudad le pide a la administración municipal que enfrente el problema urgentemente.
Varios concejales de la ciudad manifestaron que hay un déficit en parqueaderos, situación que tiene colapsadas las vías. Sobre todo 4 zonas que están debidamente analizadas por la Universidad Nacional, la Candelaria, el Poblado, el Centro, Laureles, donde aseguran en ese estudio que hay un déficit de 18.000 celdas y que si no se le pone control a eso, en el 2030 habrá un déficit de más de 40.000 celdas. Y eso que estamos hablando de celdas con permiso. ¿Qué está pasando con parqueaderos en Medellín que hoy no están siendo usados? Además, Fabio Humberto Rivera manifiesta que al tema de mal parqueo se le suma la delincuencia. En algunas partes, no en todas, las bandas son las que manejan el cobro de parqueo en las calles y le ponen precio y le entregan tiquete. ¿Eso quién lo regula? ¿Eso quién lo controla? Por donde la Volva de los Almendros, 4 recicladores atacaron un carrito de una empresa ambiental que hace recolección de reciclaje en clínicas, que es por ley, que no se puede tirar a la calle, y el viejito se infartó y se murió. ¿Quién paga el señor? Simplemente porque unos recicladores les dio por decir que ese cuadrante era de ellos, que ahí no podía entrar nadie, y lo atacaron. No lo hirieron con cuchillo, pero sí lo amenazaron con cuchillo y el viejito se nos infartó. Desde el Consejo se pide más control por parte de los agentes de tránsito e incentivos para la creación de parqueaderos. También hubo respuesta de la Administración Municipal a este estudio que habla del déficit de parqueaderos. Dice la Secretaría de Movilidad de Medellín que se está trabajando en el tema con incentivos para que construyan parqueaderos en la ciudad y también se están incrementando los controles para los mal parqueados. Sí, aquí hay 2 temas importantes. El primero es que por supuesto vamos a tener la estrategia de alianzas público-privadas para poder construir estos parqueaderos y estos equipamientos de ciudad que sin lugar a dudas nos van a mejorar las condiciones de mal parqueo en la ciudad. Y el otro tema es que seguramente también tendremos que llegar nosotros con control para evitar que las personas se parqueen en lugares donde no puedan y que esas personas que están en esos lugares se parqueen en los parqueaderos que se están construyendo o que ya existen en la ciudad. Los invitamos a continuar con nosotros porque después de la pausa viene toda la información deportiva que nos trae José Luis Alarcón. José Luis, mala suerte para los jugadores colombianos, lesiones. En el exterior, lesiones para James Rodríguez, que tenía la posibilidad de reemplazar a Müller, ¿no?, en el Bayern de Múnich, pero desafortunadamente también se lesionó. Y Orlando Berrío, que ya les contaremos por cuánto tiempo estará por fuera de las canchas. Lo veremos después de la pausa. Ven y disfruta de una experiencia única en Classic Dinner Burger Bar y transpórtate en el tiempo para disfrutar de los mejores clásicos en un lugar lleno de magia, encanto y las mejores hamburguesas. Reserva en los números que aparecen en pantalla. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a la información deportiva. Empezamos con los temas de las buenas noticias para el deporte nacional porque Fernando Gaviria terminó con victoria en China el calendario de la UCI y se consagró como uno de los ciclistas más importantes en el país, obviamente en representación a nivel internacional. Fernando Gaviria llegó a 14 victorias de etapa, las mismas que su compañero de equipo, el alemán Marcel Kittel, pero obviamente por diferencia de importancia, el alemán está un poco más arriba que el colombiano. Sin embargo, el primer año del colombiano en competencia de la UCI fue todo un éxito. Luego del cambio drástico de vida, al abandonar la pista y dedicarse de lleno a la ruta, el colombiano Fernando Gaviria ha tenido un año espectacular, al convertirse en el ciclista más ganador, junto a su compañero de equipo, Marcel Kittel, con 14 etapas ganadas en la temporada 2017. El antioqueño cerró con una nueva victoria en el Tour de Guangxi en China, donde a pesar de haber ganado 4 de las 6 fracciones, no quedó en los puestos de privilegio. El ganador de esta competencia oriental fue el belga Tim Wels. De esta manera, Fernando Gaviria, al lado de Rigoberto Urán, fueron los pedalistas de nuestro país más destacados en la temporada de la Unión Ciclística Internacional. Ven y disfruta de una experiencia única en Classic Dinner Burger Bar y transpórtate en el tiempo para disfrutar de los mejores clásicos en un lugar lleno de magia, encanto y las mejores hamburguesas. Reserva en los números que aparecen en pantalla. Muchas gracias, José Luis. Todo un placer. Y gracias a todos ustedes, pero recuerden, nos encontraremos más adelante en nuestra segunda emisión a las 11:15 de la noche. Los esperamos.